ocurrió justo en este lugar, en este túnel. El protagonista, un inspector jefe de patrulla de la policía vasca. Por primera vez, los expedientes de este cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado salen a la luz. Va a ser una historia muy difícil de olvidar. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Lo digo con particular emoción. El suceso, lo que va a ocurrir en unos minutos, merece mucho la pena, merece su atención. Tanto si cree en estos fenómenos, en estos encuentros con lo inexplicable, como si no, porque será motivo de análisis. No todos los días un inspector jefe de patrulla de la Ertzaintza, con 30 años de experiencia, se enfrenta a las cámaras, a ustedes, para contar una historia que pensábamos que era leyenda urbana. Resulta que es una inquietante verdad. Pero hay mucha más información, mucha más actualidad, esto nunca para. Y Santiago Camacho y Carmen nos traen todo para que extraigamos nuestra propia conclusión. Lo primero, llega desde Siberia y llega con una fuerza enigmática. Algo ocurre que se ha comparado ni más ni menos que con el mito verdad del Triángulo de las Bermudas. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues te acordarás que hace unos meses hablábamos de unos extraños agujeros que habían aparecido en Siberia, agujeros perfectamente circulares, extremadamente profundos y que carecían de explicación. Pues un grupo de científicos rusos se han ido allí a investigar in situ qué es lo que podía haber pasado y recientemente han publicado sus conclusiones. Conclusiones curiosas. Resulta que lo que puede haber sucedido, según ellos, es que la capa helada del suelo de Siberia, el famoso permafrost, pues se está derritiendo, como también hemos dicho alguna vez, a consecuencia del cambio climático, y está liberando ¿qué? Pues una cantidad enorme de metano que había allí conservado, que había allí congelado y que se ha vuelto inestable. Ese metano ha estallado violentamente bajo tierra y ha generado estos profundos socavones. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Triángulo de las Bermudas? Muy sencillo. Ellos opinan que esas mismas bolsas de metano también pueden estar en el subsuelo marino del Triángulo de las Bermudas y que su liberación de vez en cuando pues puede provocar el hundimiento de un barco o incluso una turbulencia atmosférica tal que tire abajo un avión. Bueno, una hipótesis sorprendente, nueva, yo nunca la había escuchado. Una más para explicar las desapariciones. ¿A ustedes qué les parece? Hablamos de un socavón, como dice Santiago Camacho, de un agujero oscuro. Algo muy parecido al inframundo. Y a ese inframundo viajamos, y a uno de los lugares más enigmáticos del planeta, Carmen. Viajamos al templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán, porque allí los arqueólogos han descubierto lo que se llamaba el inframundo, por lo menos dentro de este colosal edificio, de esta edificación donde al parecer hacían rituales, y hace 1800 años fue sellada, fue abandonada. Pusieron 18 muros seguidos de 3 metros de grueso cada uno de ellos, y además se han dado cuenta de que los constructores lo hicieron de tal forma que las personas que tenían que entrar, los obreros que tenían que entrar a construirlo, tenían que zigzaguear como si fuera una serpiente y así seguir el ritual que le daba nombre a ese edificio. Se han encontrado también, ahí lo tenemos, varias esculturas y varias ofrendas, con lo cual está dando luz a numerosas teorías sobre los rituales que se llevaban a cabo ahí abajo, en ese inframundo que se sabe ya que mide 103 metros de longitud. Bueno, impresionante es poco, el inframundo. Imagínense ustedes al iniciado, a la persona que se sometía a una serie de ritos de los cuales desconocemos todo, y en las entrañas de la tierra, en un lugar consagrado, veía el otro mundo, tenía esa posibilidad. ¿Qué veía realmente? Bueno, sigue siendo una gran incógnita, pero todas las culturas del mundo han insistido en ello. Animales, hablamos de animales siempre presentes en nuestro informativo, siempre sorprendentes. En este caso, las cámaras han sido testigo de gran sorpresa. Pues sí, el Parque Nacional del Manu es un paraje bellísimo en la Amazonía peruana, y sus responsables tuvieron una iniciativa increíble, que era situar ni más ni menos que 60 cámaras trampa, cámaras fotográficas que se disparaban automáticamente si detectaban presencia de algún animal en las cercanías, y que se han encontrado sorpresas de todo tipo. Una fauna que desconocían, animales de especies probablemente sin identificar, algunos animales que sí están identificados pero que no se sabía que estaban en aquel parque nacional. En definitiva, tal es el tema que se ha calificado a este parque nacional ni más ni menos que oficialmente como la zona con mayor biodiversidad del planeta. No solo eso,
Incluso los expertos están esperando que algún día puedan encontrarse con la fotografía de un ser humano, porque en la zona del Parque Nacional todavía quedan tribus sin contactar y es posible que algún día uno de estos indígenas se pase delante de una cámara y sea captado por primera vez. Ahora sí que estoy francamente alucinado observando las imágenes, poniéndome en el ojo de la cámara. He visto un puma, he visto un jaguar, he visto un oso hormiguero, he visto una cosa que no sé lo que es. Tenía que ser en Perú, en una franja tan vergel de la tierra. Y una vez más la enseñanza, Santi, con una simple cámara, como cuando la metemos en el mar, comprobamos que no sabemos nada, incluso mamíferos de cierto tamaño que pueden todavía no estar catalogados. Alucinante, y nos encanta contar estas cosas. Hablando de imágenes, esta noche vamos a traer unas imágenes que tienen mucho tiempo. No son de cámaras, son las cámaras que había en la historia antigua. Por ejemplo, cuando alguien sorprendente y prodigioso llegó al mundo, Jesús de Nazaret. Produjo tal impacto en una serie de seguidores que, como contábamos hace un tiempo, se dejaron matar o no cambiaban su religión. Tenían tanta fe que permitían los martirios. Pero vayamos más allá. ¿Ese Jesús cómo era realmente? ¿Cuál era su aspecto? ¿Se ha convertido en un icono? ¿Ustedes recuerdan aquella estampa del Se Busca, de tantos carteles de la época de los 70 en España, por ejemplo? Un ídolo del mundo hippie también, ¿no? Como una especie de anhelo de libertad. Pero es que Jesús nunca fue exactamente así hasta cierto momento. Hay un misterio. ¿Por qué los primeros retratos de Jesús nos muestran una figura diferente? ¿Se imaginan esto que están viendo? ¿Un Jesús sin barba? ¿Un Jesús con el pelo de una forma? Bueno, ¿qué secreto hay aquí? Los otros rostros de Jesús. Y lo hacemos porque además en Linares, ni más ni menos, se ha descubierto la primera imagen de Jesús de la que teníamos constancia en la arqueología española. Alucinante el viaje, se lo prometo, con nuestro compañero Nacho Ares. Ahora nos marchamos a todo lo contrario, una historia con mucha oscuridad y también con cámaras. Sí, en las fechas que han pasado, del Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, la verdad que este año se han recogido muchísimos rituales, la mayoría de ellos se cree que de corte satánico, en varias provincias españolas. En el Viso de San Juan, en Toledo, por ejemplo, encontraron varios animales muertos, algunos de ellos también con velas alrededor, gatos negros de 9 meses, como el de una señora que desapareció de repente de su casa y lo encontraron decapitado, sin cabeza. La policía además cree que hay un grupo que se dedica a hacer este tipo de rituales, y Alma Animar, una asociación que se dedica pues a ayudar a los animalitos, ha dado la voz de alarma porque están desapareciendo muchos que luego están siendo encontrados pues porque han participado en rituales muy sangrientos. Han participado forzosamente por parte de estos vándalos. Exactamente, pero no ha sido el único sitio. También en Estivella, en Valencia, amanecieron los vecinos al ir a ver a sus difuntos con una escena muy macabra. Una cabra había sido degollada en la puerta del cementerio y a su lado también se encontraron pues cuencos con sangre, unas velas, todo un ritual el que habían llevado a cabo precisamente en las puertas del Camposanto. Y hasta tal punto ha sido la profanación de estos lugares donde descansan los difuntos que en Palma de Mallorca, por ejemplo, en el cementerio de Sineu, ha habido en los últimos meses más de 4 profanaciones justo en él, con lo cual la policía ha decidido poner una serie de cámaras de vigilancia para ver quiénes son los causantes, por ejemplo, en la última ocasión de haber quemado una fosa común con numerosos cadáveres, que además ese fuego se propagó y afectó a otras 18 tumbas, con lo cual es que estamos ante una cosa grave porque son nuestros familiares difuntos los que están descansando allí y todavía no se ha detenido a nadie. Bueno, da la sensación de que es más cercano todo esto al vandalismo que a un auténtico satanismo o una creencia, aunque ahí está el debate. Si ustedes quieren, aunque es un tema un poco oscuro, lo trataremos. ¿Qué está pasando en España? Si hay algo más allá de gamberrismo en todo esto, ¿no? Dicen que hay un decodificador de pensamientos. Si se lo pusiésemos a estas personas, saldría algo muy oscuro, evidentemente, pero ¿qué hay de cierto con este invento, Santi? Pues es un invento increíble, un desarrollo tecnológico de expertos de la Universidad de Berkeley, en California, que efectivamente están decodificando el pensamiento humano. El sistema es muy sencillo. Ellos, al sujeto con el que están experimentando, le hacen leer un texto bastante largo, en voz alta, y van analizando los patrones cerebrales que se van formando. Pues bien, luego le dicen sencillamente, toma otro texto, esta vez léetelo para ti, y pueden reproducir palabra por palabra lo que están leyendo. Es más, ya sin texto, dicen, piensa en algo,
Piensa en algo que sean palabras, piensa en una frase y sale la frase. Más aún, pueden reproducir música que se esté recordando. Es decir, hicieron el experimento con un disco de un grupo que a ti te gusta mucho, Pink Floyd. Le ponen a este hombre el disco y captan esas ondas cerebrales. Y luego le dicen, recuerda un pasaje del disco. Y efectivamente, pues le dicen, estabas recordando el corte 3, más o menos por en medio de esta parte, ¿no? Todo eso, que nos parece tan inquietante, puede tener aplicaciones increíbles. De entrada, personas que están paralizadas, que han perdido el habla por cualquier razón, que no tienen ninguna forma ahora mismo de comunicarse con sus semejantes, podrían comunicarse perfectamente gracias a este sistema. Es más, llevado a un campo un poquito menos trascendente, podríamos, cuando se miniaturice y cuando los algoritmos se desarrollen, podríamos llegar a controlar todo tipo de aparatos con nuestras mentes, sin más interfaz, sin más botones, sin más teclas, que simplemente pensar enciéndete, apágate, ponme tal canción, etcétera, etcétera. Tú sabes muy bien que los transhumanistas van a por esto. Es decir, la evolución entre el hombre y máquina, ¿no? Lo estamos viendo, está ocurriendo ya. Hablaremos de esta historia, del cerebro, de la máquina, del cerebro del niño también. Hay varios expedientes que les van a interesar dentro de poco, con Manuel Martín Loeches. Hay que saber qué está pasando, porque esto ya supera cualquier ficción. Este es el informativo de Cuarto Milenio, el informativo del asombro. Pero si quieren seguir en esa línea, Mundo Insólito. Comenzamos en Alburquerque. Se hacía la fiesta, el ritual del cocoe, así lo llaman. Un extraño ser que es fabricado para que dentro de él se vayan echando papelitos y quemar nuestros miedos en el Día de Difuntos. Pues bien, así lo hicieron las personas que se reunían alrededor cuando de repente los bomberos que estaban allí, por si las llamas se iban para cualquier sitio que no debieran, por si acaso estaban con sus mangueras, hicieron una fotografía y fíjense lo que salió. El cocoe, un ser sobrenatural. Lo cierto es que nadie sabe cómo se proyectó esa imagen ahí que parece de un genio, de una especie de mago o del propio cocoe, como decían los que estaban allí. Lo curioso de esto es que las fotografías de estos bomberos sí lo captaron, pero las cámaras de vídeo no. ¿A qué se debe esa imagen? ¿Qué se proyectó allí? Pues ahora es lo que están estudiando. Y nos vamos hasta China. Les voy a descubrir lo que es el terrible ritual del matrimonio fantasma que se lleva practicando desde el siglo XVII a.C. ¿En qué consiste? Pues en desenterrar a una mujer. Si ha sido enterrada hace poco, muchísimo mejor, porque en el mercado clandestino de cadáveres se paga mucho más por ella. ¿Y por qué? Se la tiene que vender a un familiar que haya tenido también un difunto reciente y que sea hombre y soltero. Esa mujer desenterrada debe ser enterrada con el soltero para que así viajen juntos al más allá. Por su cuerpo se pagan entre 3.000 y 5.000 euros. 11 hombres han sido detenidos por llevar a cabo estas prácticas, se cree que durante años. Y acabamos en Australia. Fíjense en este chico que normalmente practica deportes de riesgo. Y riesgo es el que corrió al ir para hacerse una fotografía, tirarse al agua y subirse al cadáver de esta ballena jorobada que estaba flotando durante semanas en los mares de Australia. Pues bien, cuando quiso volver a su barco, vio que a su alrededor había gran número de tiburones tigre y blanco, con lo cual no podía tirarse al agua. ¿Qué tuvieron que hacer los equipos de rescate? Pues ir y hasta en helicóptero sacarle. Lo intentaron y así fue. Se lo llevaron después en un barco sin dejar de echarle una gran bronca por esa travesura. Y si apuestan por esta propuesta que les ofrecemos esta noche, yo creo que van a seguir encontrándose con cosas muy insólitas. Hubo un genio español, un inventor, un ingeniero, que murió en tierra extraña, tuvo que hacer, como se dice habitualmente, la fuga de cerebros, pero creó algo tan aterrador que él mismo acabó preso de aquel insólito artefacto. Rayo de la muerte. ¿Le suena? Bien, seguro que lo que no le suena es el nombre del auténtico inventor, Antonio Longoria. Algo, una energía capaz de licuar la sangre, un instrumento demasiado peligroso. Y él era un pacifista. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué el tabú? ¿Por qué el olvido? Vamos a desempolvarlo, todo. Y esta noche tenemos suerte, porque desempolvaremos también un expediente que es español. Cuando eso ocurre en este programa, yo creo que todos nos sentimos satisfechos, porque significa que autoridades cuentan que lo imposible acontece. Y luego ustedes opinen libremente. No es sencillo que sea además por parte de la policía vasca. ¿Por qué? Porque este cuerpo
por sus circunstancias más concretas, por su larga lucha contra el terrorismo, por todo eso, ha guardado muy bien sus informes de intervenciones rurales, como en este lugar. Es una carretera humilde, una cualquiera. Bueno, en su día fue la primera vía rápida de toda esta zona, sale de Vitoria y va hacia tierras de Vizcaya. En este túnel en concreto, en el túnel de Ayurdin, ocurrió algo. Algo que es tan increíble, es tan fuera de lo común, que lógicamente hemos pensado con el transcurrir del tiempo que era leyenda urbana. Un rumor, una fabulación. Armas, miedo, aparición, testigos absolutamente llenos de pánico y sobre todo 2 agentes de la Ertzaintza comprobando todo eso con sus propios ojos. Ahora vamos a descubrir, por increíble que parezca, que las leyendas urbanas no solo tienen una raíz real, sino que lo auténtico supera con creces a todo lo que los investigadores habíamos imaginado. No les negaré que este es un momento de especial importancia para mí. Es un tema que no es como cualquier otro tema y siempre intentamos informarles con la máxima honestidad y con la máxima pasión y entusiasmo. Pero es que este asunto toca muchos palos emotivos incluso. Primero por la importancia que tiene que una vez más un miembro de la Fuerza de Seguridad esté aquí contando lo que vio, siendo testigo valiente, haciendo un poco de altavoz de otros muchos que todavía por algún tipo de miedo, y lo sabemos bien, callan. Pero en la larga historia de Cuarto Milenio hemos tenido de todas las fuerzas de seguridad del Estado personajes, individuos, mandos que les han contado lo que han visto. Creo que el caso que viene a continuación supera con creces incluso a nivel de observación, a nivel de lo desconcertante del ser que se aparece a otros. Así que hay que estar muy atentos. Pero es que además todo esto ocurrió en Vitoria en cierta época, una época importante para nuestra vida en el inicio de la búsqueda del misterio. Así que vamos a aprender muchísimas cosas. Ante todo, por favor, mucha atención a partir de estos minutos. Lo pido encarecidamente. Y después paso a presentar al valiente que viene esta noche. José Miguel Aedo fue jefe de patrullas de la Ertzaintza, miembro de la primera promoción de la Ertzaintza, ha trabajado en ella durante 30 años. Creo que es un hito, miembros de la Policía Vasca en su día, que vivieron fenómenos misteriosos. Vamos a saber muchas cosas. José Miguel, te agradezco enormemente que estés con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Además, la rotundidad lo van a ver. Yo lo decía, las personas que han estado en ese tipo de trabajo para la sociedad, con muchos peligros. Además, circunstancialmente, nos va a contar José Miguel una historia que ocurre en una zona donde podían pasar muchas cosas. Tienen una forma de detallarlo, de describirlo, de hacer un informe visual que creo que nos va a permitir viajar en el tiempo y ponernos en ese vehículo patrulla en el que él iba. Pero también tenemos la fortuna de contar con Javi Pérez Campos. Compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos va a hablar de otras muchas cosas de ese lugar. Muy interesante, lo van a ver. Y quiero presentar a mi querido amigo Enrique Chazarra. Hace ya una eternidad que nos conocemos, correteando por la Vitoria, donde pasaron estas cosas, o cerca de Vitoria. Y tengo que decirlo, gracias a su entusiasmo, a su capacidad como sabueso de seguir una historia, algo que nos parecía leyenda urbana, algo que ya creíamos los dos, que pertenecía a esas cosas que se cuentan y que luego no hay pruebas, ha resultado una realidad que está esta noche en la mesa para contarlo a toda España. Así que, Enrique, gracias. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, un placer. Pensábamos que era leyenda urbana, Pensábamos, hasta hace bien poco. Bueno, pues si les parece, compañeros, vamos a escuchar con mucha atención, yo creo, a José Miguel, que es lo importante, y luego contaremos más cosas. ¿Cómo olvidarlo, no, José Miguel? Han pasado 30 años. Efectivamente, han pasado 30 años, pero bueno, es una anécdota, es una vivencia que es prácticamente imposible de olvidar. O sea, siempre se olvidan cosas, pero bueno, son matices, ¿no? Tú sabes desde entonces que es algo que no pertenecía al ordinario, a lo convencional. A tus muchísimas intervenciones, repito, 30 años en la Policía Vasca, en la Ertzaintza. Imagino que has vivido de todo, ¿no? A nivel de lo humano, has vivido de todo, ¿no? Sí. Lo bueno, lo malo, ese trabajo un poco al límite, ¿no? Que es defender a los demás y mantener el orden, ¿no? Ha habido de todo. Y esto, sin embargo, se sale de eso, ¿no? Sí, porque fue un hecho que, bueno, era invierno, era pleno invierno. Nosotros salimos de inspección de patrullas y el centro de coordinación nuestro, pues se puso en contacto con las patrullas diciendo pues que había habido un problema en
en los túneles de Ayurdín y que un vehículo se había salido de la calzada a consecuencia de... Bueno, nosotros estábamos muy próximos a la zona, a la carretera esta, dimos la vuelta, salimos para allá y nuestra sorpresa fue mayúscula. Hablas en plural, José Miguel, porque vais dos Sí, compañeros es que íbamos dos en ese compañeros. Renault 18 de Archancha, ¿no? Efectivamente, era una patrulla, prácticamente una patrulla, y entramos en el túnel y vemos en la salida del túnel, es un túnel cortito, no es largo, y vemos a la salida del túnel pues una cosa negra que en principio pues nos deja un poco, a medida que nos vamos acercando metemos luces, claro, vemos una cosa negra, una especie de capa que llega hasta el suelo, no se ve, no podemos ver nada físico y nos quedamos perplejos. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo. Haznos el informe, José Miguel, por favor, porque tú has llegado a hacer un dibujo a nuestros compañeros y esto es muy interesante. Se lo voy a mostrar aquí ahora mismo. Después de 30 años, José Miguel Aedo, con esa fuerza que tienen, yo creo, los trazos de los testigos, ¿no? Yo creo que los trazos de la verdad. Ahora, ¿qué verdad? Vamos a intentar descubrirlo. Al final del túnel, algo, una masa negra, pero con forma evidentemente humana y con los brazos en cruz. Sí. Haznos, por favor, recuérdanos, por favor, todo lo que observes ahora mismo en el recuerdo de ese ser, ¿no? Altura, ¿era como una capa o se le veía la cabeza, Sí, los brazos? era una capa. Estaba en la mitad de la carretera. Sí, sí, el mitad de los dos viales. O sea, el mitad de los dos carriles. Lo que es en la salida del túnel, dirección Bilbao, pero el mitad de los dos carriles. Y bueno, pues era era una cosa, o sea, una capa enorme, de aproximadamente 2 metros o 2 metros y pico de altura, y no pudimos ver nada. O sea, dentro de la oscuridad llevaba una capa, se veía la zona de la capa quizá más oscura que el resto, iluminado con las luces del vehículo. O sea, como si hubiera un espacio para el rostro o algo, pero no había rostro. Eso es. No se veía una oscuridad intensa. Es lo que se veía ahí. ¿Y los brazos? Y los brazos abiertos, se Mucha extensión, caía la capa hasta el suelo, pero no se veía ni pies ni rastro físico de ningún tipo. Pero, José Miguel, me estás hablando de que en la patrulla, en una llamada, luego veremos por qué esa llamada, qué había pasado, qué había visto la otra pareja, dentro de un túnel, pleno invierno, me estás hablando de que estáis viendo algo, el arquetipo, el símbolo de un auténtico fantasma, lo que vemos como fantasma. Así es. Así es. Llegáis a poner, si no me equivoco, los Sí, los rotativos de emergencia y todas las luces puestas. Los faros de larga distancia, unos pilotos de larga distancia que están debajo de los rotativos del puente, alumbrando todo. La sombra seguía, pues ya digo, hasta aproximadamente unos de 15 a 20 metros. O sea, que la podéis ver con toda nitidez, Sí, no es toda algo nitidez. lejano. Sí, no, con toda nitidez. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces con tu compañero? ¿Os miráis? ¿Qué pasa? en No, ese momento? nos miramos, yo le miraba a él estaba mirando atónito a lo que estaba viendo, porque yo también estaba atónito. O sea. No llegáis a pronunciar palabra. Sí, yo creo que lo único que le dije es, digo, alúmbrame, saca los focos y alúmbrame, que salgo detrás de esto. Pero sabía lo que era. Pero en ese momento, José Miguel, y es interesante, y tú te has visto envuelto, como es lógico en tu profesión, en sin fin de escenas y momentos de peligro, de jugártela, sales detrás de esa figura y eso se va desvaneciendo, que es otro de los momentos que os llama la atención. ¿Cómo se va eso? ¿Por dónde huye? No se ve ir por ningún lado. Se ve desvanecerse en el centro donde está. Visto y no visto. Ya es cuando a mí me causó mucho más impacto y digo, esto no es natural, esto no es normal, esto es... Claro, nosotros la idea que teníamos cuando fuimos allí no era de nada de esto. Era, pues bueno, pues lo primero que pensamos, bueno, pues
o algún comando de ETA que está organizando algo en la zona esta, o algún chalao de la zona de los alrededores, pues que se ha puesto una capa ahí, no sé. Pero Porque vamos, la denuncia que os llega o la información es que una pareja ha salido de la carretera porque un intruso, alguien les ha asustado en mitad de la carretera. Pero luego iremos con eso. José Miguel, tú, recuérdame por favor, es que te estoy viendo, vas andando solo, tu compañero en el coche con los rotativos, te diriges a esa figura que se ha desvanecido dentro de un túnel e intentas buscar, me imagino, mente pragmática, una búsqueda de dónde se ha marchado este tipo, ¿no? nosotros lo primero que hicimos es dar, hacer una inspección visual de todo el terreno, de la zona. La zona, yo ya sabía que esa zona estaba muy cerrada y que era prácticamente que por la parte de arriba podría marchar nadie, o sea, físico, nadie. Entonces recorrí la zona, él me estuvo alumbrando también por la parte de abajo con unos focos que teníamos de larga distancia y no pudimos ver nada. No pudimos ver absolutamente nada. Que era imposible que en ese trayecto una persona física hubiera podido escapar. O sea, era imposible. Sensación, José Miguel. Pues sensación. Ante esta pues, figura personal. La sensación pues, de que esto era un espectro, era algo que vamos, que yo no daba crédito anteriormente, pero Tú eres una persona escéptica. sí, sí. He sido muy escéptico al respecto. Y de repente, ¡pum!, aquello a 10 metros, delante de tu compañero, delante de las luces, se esfuma. Imagino que uno le da muchas vueltas a la cabeza, incluso después de qué ha pasado. Porque luego ocurrirá algo que vamos a contar, que es que te encuentras en la inspección. Fue algo tan impactante para vosotros que te encuentras al día siguiente, si no me equivoco, cuando inspeccionas la zona, ¿no? Pero os encontráis con una pareja, por tanto. Los generadores de esta historia, la pareja que había llamado a la central de la Chancha. ¿Qué os encontráis? Pues nada, nosotros nos dirigimos ya después de la inspección ocular a la zona. Nos dirigimos hacia Altuve, que es donde este matrimonio habían llamado por teléfono, y nos encontramos con este matrimonio. Claro, nos dirigimos a ellos, estaban lívidos, estaban nerviosísimos, y bueno, pues nosotros no le dijimos que nosotros lo habíamos visto, porque era ponerles peor todavía. O sea, ¿os dio temor el hecho de que ellos podían entrar en pánico si les contabais que también habéis visto el fantasma? Sí. ¿Qué decían ellos? Pues ellos nos relataron lo mismo que lo que habíamos visto nosotros. Lo mismo. O sea, que esa figura estuvo ahí mucho tiempo. Sí, sí. ¿Qué decían ellos? ¿Que entraban por el túnel? Que entraron por ¿Y el qué túnel hicieron? y se lo encontraron, pero por lo que ellos explicaron, se lo encontraron mucho más cerca que nosotros. O sea, que el hombre se asustó tanto que dio un volantazo hacia la izquierda y se salió a la mediana. Se salió a la mediana de la autovía y volvió a salir otra vez, clavó las ruedas en la tierra, porque estaba blanda, había estado lloviendo, y volvió a salir otra vez a la autovía. Y claro, bajaron hasta el área de servicio de la autopista, de Altuve, que era pues lo más cerca que tenían. Allí y de ahí es donde llamaron por teléfono. Estaban impresionados y tú comprendes que es lo mismo que habéis visto vosotros, que su retrato robot se parecería mucho a esto. Sí. ¿Hubo una denuncia sobre los hechos o hiciste algún tipo de informe? No, pues se comentó. Yo en principio pasé lo que habíamos visto al centro de coordinación nuestro y luego se hizo un informe. Se hizo un informe al respecto, pero claro, no se hizo atestado porque no había habido daños. Al no haber daños, pues no se realiza atestado. Eres 4 testigos, para quien diga una alucinación, una ensoñación, una imaginación, un efecto. 4 testigos en diferentes momentos. Personas. Al día siguiente volvéis, tu compañero y tú. Sí, al día siguiente cuando fuimos, nada más amanecer, fuimos a ver si había huellas, a ver si estaba la valla protectora para los animales rota por algún lado. No había huellas, las huellas que había eran las de mis botas. Tú mismo viste las huellas de tu propia ronda. Sí, sí. Y no había nada más. Nada más. Ni a un lado ni a otro.
Bueno, yo ya me lo figuraba, ¿eh? Yo, de la forma que desapareció, me lo figuraba. No es correr, no es alejarse, no, es porque es, estar y no estar, ¿no? Eso es. Si hubiera ido para un lado o para otro, pues puedes pensar que puede ser una persona. Pero de la forma que se fue, o sea, era inequívoco que no era una persona física. Este programa está lleno de sorpresas. Siempre nos dicen que es porque tenemos todo tan desordenado. Todo tiene un sentido. Pero, por ejemplo, esta figura, y esto no estaba pensado, esta figura es una interpretación del dibujo de lo que se ve en Talavera la Real, 1976, un caso con el que empezábamos la pasada temporada. Es dentro de una base aérea, se le dispara, es un ser envuelto en una especie de energía, con los brazos en cruz, no se le ve tampoco el rostro. En fin, que seguro que hay muchas personas. A mí me encantaría, y ponemos ahí las líneas de contacto, si alguien en esta zona ha visto algo en alguna ocasión, esa pareja, ojalá, ¿no?, esté ahí, esté viéndonos. Y ahora vea parte del secreto, ahora se enterará, si nos están viendo la pareja, que Aedo y su compañero de la Ertzaintza no quisieron asustarles más, que los 4 habían visto lo mismo. Y desde luego, me parece uno de esos casos, uno de esos expedientes X reales tan difíciles de explicar. Él era escéptico. ¿Ahora eres escéptico, José Miguel? No. ¿Es lo más raro que te ha pasado en tu vida? Sí, yo creo que sí. Que me haya dejado tanta huella, sí, yo creo que sí. Qué curioso lo que dices, tanta huella, ¿no? Tú que has debido ver tantas cosas que el común de los mortales no ve. 30 años, ¿eh?, de servicio en la Ertzaintza. Y sin embargo esto se queda de una forma muy especial, ¿no? ¿Se sueña con esto, por cierto, en alguna ocasión? Hombre, ya con los años no, pero los primeros meses sí que venía muy a menudo a la mente. Enrique, ¿cómo te quedas, amigo? Pues imagínate cuando localicé a José Miguel, de manera fortuita más que nada, porque yo a principios de los años 90 me entero de algunas situaciones insólitas, ¿no?, que la Ertzaintza había estado implicada. Entonces, aparte del relato de José Miguel, lo que yo perseguía más que nada era una patrulla de la Ertzaintza perseguida por una luminaria en el puerto de Orduña, un puerto que está entre Álava y Vizcaya, y tenía únicamente un apellido, el apellido de José Miguel. Entonces, cada vez que yo contactaba con alguien relacionado con el mundo de la Ertzaintza, le dejaba caer esta historia a ver lo que me contaban. Y casualidades de la vida, o llámalo como quieras, hace unos meses, a través de una amiga, contacto con un familiar que estuvo su padre en las primeras promociones de la Ertzaintza, y es cuando él me desvela que efectivamente, que conoce a un tal Aedo y que me va a pasar el teléfono. Entonces es cuando yo contacto con él, y de alguna manera cuando yo le pregunto por el caso que yo pensaba que él estaba implicado, de la luminaria en el puerto de Orduña, me sorprende con esta historia. Surge esta historia que es mucho más inquietante, espectacular, eso es, más que nada por la calidad del testimonio, porque hay 4 implicados en la historia, e incluso cuando acudimos al lugar de los hechos con Javi, nos quedamos, digamos, más impactados, porque claro, su testimonio cobra mucho más fuerza, porque ves que es un lugar que es imposible digamos, de escapar si alguien físicamente está ahí haciendo una broma o algún tipo de Vamos a ahondar más en el lugar, Enrique. Y reitero, ¿no?, mi felicitación pública, porque yo creo que lo de Enrique Chazarra es el ejemplo del auténtico investigador. O sea, no suelta una noticia y siempre está en la recámara con esa historia. Hay muchas historias que nunca salen, jamás salen, pero otras salen en el momento más inesperado. Y al final yo creo que estas historias, aunque el propio José Miguel Aedo yo creo que ni lo sospeche ni nosotros, que al final quieren ser contadas. Y algo pasa para que esto surja hoy, cuando parecía que iba a dormir el sueño de los justos, ¿no?, que iba a quedarse como un secreto. Vayamos un poco a la zona. Esa zona, enseguida pensamos, decía Aedo, conflictos con la banda terrorista ETA en aquel momento, y también muchos accidentes, ¿no? Por desgracia, parece que es un punto negro, además, en la red viaria. Sí, nosotros estuvimos allí, como decía Enrique, es un sitio completamente inaccesible andando. Lo que te encuentras nada más salir del túnel, además, es una especie de pared natural de varios metros de altura que nosotros ni siquiera pudimos parar a grabar. De hecho, tuvimos que subirnos a una ladera que hay cerca y grabar desde allí. Pero lo sorprendente es cuando uno acude a las hemerotecas para ver qué ha ocurrido en ese lugar. Porque fíjate, es muy curioso que en otros casos de apariciones muy parecidas a esta, donde se representa o aparece representado algo que se ha representado a lo largo de la historia como la muerte, pues resulta que esos lugares son sitios marcados, lugares donde ha habido muertes trágicas, además en ocasiones en abundancia. Hemos este comentado caso, varios casos, podríamos hacer casi un clip de casos en carretera
donde coincidían, por desgracia en España tenemos muchos de estos lugares, ¿no? Pero por algún motivo que se nos escapa coincidían accidentes tremendos y luego otras personas que años después se encontraban como con ese arquetipo, tal y como lo ha contado él, Sí. una especie de figura. Pues este lugar en concreto aparecía, fíjate, en la prensa, por ejemplo, en el año 99, aparece un informe donde se muestra un mapa de carreteras de España y ese lugar en concreto aparece como un punto negro, porque en 3 años aproximadamente se han dado 100 muertes. Muertes relacionadas en ocasiones con cruces de animales que salen a la carretera, también por la nieve, porque es un lugar donde nieva habitualmente. Incluso ha habido atropellamientos de gente que se ha intentado dar a la fuga y que en ese lugar, en el túnel de Altuve, han sido atropelladas y, como decía también José Miguel, hubo un incidente en el año 85 relacionado con la banda terrorista ETA y un coche bomba que no hubo muertes, pero efectivamente fue muy sonado también en esa zona. Era un lugar delicado y además me parece que de circulación complicada, José Miguel, de placas de hielo. Es un sitio, vamos, no es el sitio ideal para hacer una broma, para estar ahí en mitad de la carretera, ¿no? No, la verdad es que no. A esas horas de la noche. No es el sitio. Y menos en aquellos años que la circulación era mínima. Sobre todo por la noche. Por la noche eran contados los coches que... En ningún los momento vehículos que de vuestra pasaban. investigación pasa otro vehículo, por ejemplo. Pues creo que no. Creo que el También tiempo que es curioso. estuvimos ahí nosotros no pasó ningún vehículo. Que no deja de ser curioso, ¿verdad? Cuando ocurren estos encuentros, muchas veces, aunque sea un lugar más o menos transitado, no pasa nadie. Se hace un silencio muy especial. Pero sería muy interesante saber si alguien pasó por esa zona, porque claro, yo me planteo entre el tiempo de la pareja que llama a la policía, que pide ayuda porque se ha topado con eso, y el momento en el que vosotros pasáis, ¿cuánto tiempo puede transcurrir aproximadamente? Pues yo calculo media hora. Claro, y en esa media hora aquel ser estuvo con los brazos en cruz a la salida de ese túnel. Entonces, ¿cuánta gente puede haberse topado con ello, por lo menos esa noche? Claro. Tiene que haber gente que sepa algo más. Claro. Estoy convencido. Otra cosa es que tenga la valentía de contarlo. Tiene que haber más gente. 4 testigos no son poca cosa, pero es que estoy seguro que hay más. Ha habido más casos, Enrique. No es normal. Bueno, ninguna policía cuenta así alegremente sus casos, pero aquí hemos ido poco a poco arañando en estos 10 años y creo que ninguna fuerza de seguridad del Estado se salva. O sea, todos, como es normal, en intervenciones, en lugares, en cualquier ámbito, han tenido uno de esos casos que les dejan. Este es muy especial, pero ha habido otros, tanto con luces como con seres, o con figuras antropomórficas. Sí, en este caso te está refiriendo más que nada a la chancha a la policía municipal, a la policía local de Vitoria, ¿no? Que se ha visto implicada en algunos sucesos a raíz, pues como el caso de José Miguel, de ciudadanos que avisan y alertan a la policía. Concretamente en el año 96 tenemos documentación escrita, un informe de una intervención de la Policía Municipal de Vitoria inspeccionando el barrio de Sasomendi y el barrio del Aqua, porque hay vecinos que dicen haber visto luces extrañas sobre el firmamento, ¿no? Y luego posteriormente también en el año 97, al año siguiente, incluso aquí salió en prensa el tema, un grupo de chavales que estaban pernoctando en un edificio, concretamente en la calle de la Plaza de la Constitución, resulta que avisan a la policía porque han visto a un ser de 2 metros de altura, semitransparente, que cambia de tamaño, o sea, una descripción muy grotesca, y avisan a la policía que acuden rápidamente al inmueble. ¿Dentro de un inmueble? Dentro de un inmueble. Y alertados tanto los vecinos como la policía se personan en este inmueble y descubren, no ven nada, no son testigos de nada, pero descubren, digamos, ese ambiente desasosegado y desconcierto entre los vecinos y estos chavales que afirmaban efectivamente que sí, que ya habían visto a este ser. Hay un racimo de casos, no son muy extensos, pero que nos demuestran que ha habido elementos un poco extraños. Imagino que sospechas, sería lógico que no eres el único miembro de la Archancha o tu compañero que han visto este tipo de cosas, ¿no? No. Debe haber más casos seguro, ¿verdad? ¿Tienes constancia de que hay más casos? Sí, yo sé que hay algún caso más, no puedo precisar, pero vamos, sé que ha habido algún caso más, porque lo he oído allí dentro de la unidad y... Nadie te ha dicho que no cuentes o que no digas, o se podría hablar de que, oye, esto mejor. ¿Hay esa sensación? No, No. no. No, lo que pasa es que yo creo que los tiempos que eran propicios para no decirlo. Porque si yo creo que lo que estamos contando ahora y lo que estamos hablando ahora lo decimos cuando aquello, y joder, vaya policía que tenemos, estos están todos majaras. ¿Crees que se ha avanzado un poco en eso? Sí. Bueno, menos sí, mal. Se ha avanzado mucho. Menos mal. Se ha avanzado mucho. Y Menos sobre todo
estos últimos años, con tu programa, vamos. Bueno. Sí, sí. Bueno, muy amable, muchas gracias. Sí, Sí que no lo esperaba, pero ojalá hayamos puesto un granito de arena para normalizar, ¿no? Y que esto no se vea... Siempre hay personas, ¿no?, que nunca van a aceptar, pienso yo, que estas cosas pasan, pero es que pasan. Es más, Javi, lo que decíamos, en la red viaria española tenemos casos donde esta encrucijada vuelve a producirse. Un accidente y el mismo tipo. Tú para Cuarto Milenio incluso has cubierto casos concretos que estamos recordando todos, donde si le dicen al entonces inspector Aedo que es lo mismo que se ha visto, sería un calco, idéntico. Es que a mí me dejó muy sorprendido cuando entrevisté a José Miguel en Vitoria y empezó a relatarme esta experiencia, porque sin él saberlo, me estaba dando frases que ya me habían dicho antes otros testigos en otras investigaciones. Recordé, por ejemplo, el caso de Rafael Díaz y Antonio Gómez, que contamos la pasada temporada, porque en Córdoba se aparecía un ser del mismo tipo, es decir, las descripciones son idénticas. Allí lo conocen como el enlutado. Iguales, es un ser igual. de más de 2 metros de altura, vestido con ropajes oscuros, que aparece cerca de, bueno, en mitad de una carretera. Y fíjate el detalle. José Miguel decía que él y su compañero llegan a dar las largas, a meter todas las luces que pueden en ese túnel y no encuentran ningún rasgo humano. Pues en el caso del enlutado, la gente que se ha acercado a él, como estos dos jóvenes que llegaron a alumbrarle la cara con el teléfono móvil, descubrieron que no había nada, que dentro de ese ser parecía que había una oscuridad muy especial, una oscuridad que a ellos les marcaba y que José Miguel también había descrito como más oscuro que lo que se veía por fuera, ¿no? Como si allí dentro hubiera algo pues que no hemos visto nunca antes. Tú decías un icono, una imagen como de la muerte. Y para finalizar, José Miguel, agradeciéndote muchísimo tu valentía y cómo lo has contado. ¿Tú crees que eso tenía que ver con la muerte? ¿Que era algo que tenía que ver con la muerte? Que imagino que le has dado muchas vueltas, ¿no? Le he dado muchas vueltas. Claro. Le he dado muchas vueltas al tema, sobre todo en aquella época, pero no he llegado nunca a una conclusión de ese tipo. Sí que he llegado a la conclusión de decir, bueno, pues esto no es natural, es algo sobrenatural, que de eso estoy completamente convencido, pero nada más, o sea, no he llegado. Es un poco a... la impotencia de tener eso a 10 metros, de saber que es real y no saber qué es, ¿no? Sí, la verdad es que siempre te queda... ¿Te llegó a parecer tenebroso? ¿Te llegó a parecer algo amenazador? Tenebroso sí. Tenebroso sí me llegó a parecer. Amenazador, pues yo creo que tampoco hubo tiempo físico como para llegar a esa conclusión en ese momento, ¿no? Luego piensas 1000 cosas. Luego le das 1000 vueltas a la cabeza pero bueno. José Miguel, te lo agradezco muchísimo. Tú lo sabes, primero por la época en la que ocurre, por el lugar donde ocurre, por cómo lo has contado, por lo que significa para todos los que creemos que efectivamente estas cosas pasan y que sin testimonios como el tuyo y sin esa valentía y ese arrojo, y aquí estoy, y con tu currículum y con tu largo, ¿no?, caminar, creo que haciendo tu labor en una época muy complicada, te encontraste con esto y lo has contado. Ojalá podamos hablar con otros testigos de ese ser. Sería una maravilla, sería como reabrir el caso, sería ir un poco más allá. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros, ha sido un placer. Enrique, Javi, ¿qué decías, no, compañeros? Cuando pasan estas cosas, yo no sé, Enrique, si estás conmigo, uno siente que tú y yo nos hemos conocido casi de niños, parece mentira, ¿no? ¿Y qué nos motiva? Pues no lo sabemos muy bien. ¿Y por qué seguimos con esto? Pues no lo sabemos muy bien. ¿Y por qué la gente dice, hombre, pues estas tonterías, ¿por qué? Por fortuna, bueno, lo que ha dicho José Miguel nos llena de orgullo, sinceramente, ¿no? Ellos captan, quizá nosotros desde dentro no, que el público va variando, ¿no? Que va siendo más permeable, que va siendo más tolerante, que la Inquisición y los dogmáticos quedaron ya muy lejos, que todo es posible aquí, no sabemos qué es ese ser, pero que estaba, no tenemos duda, y que algo nos quiere decir, ¿no? Algo representa. De verdad, Enrique, muchísimas gracias, amigo. Yo creo que es un hito y que siga la investigación. Perfecto, muchas gracias. Estaremos muy atentos, Javi, a toda la información que nos llegue y ojalá sepamos más, porque tú has dado una clave. Quizá durante media hora, o era solo para ellos, no lo sé. Lo que está claro es que esto no es ningún mal augurio, ni pasa nada raro. Ahí estaba, esa figura por algo que no entendemos. Habrá pasado algo justo allí concreto, pero estuvo media hora y seguramente más gente lo vio. Nos encantaría
saber de esa gente. Gracias, compañeros. Gracias. José Miguel, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros proseguimos y lo voy a hacer variando rápidamente de tema para contarles una historia increíble. Ustedes saben muy bien que nosotros queremos reivindicar también a esos genios olvidados, a esas personas de nuestro país que hicieron cosas increíbles y que resultan, porque somos así, que los hemos sepultado, que si fuesen de otro país yo creo que tendrían, no sé, y aquí olvido. Pues nosotros nos negamos ese olvido, sobre todo cuando son genios científicos que descubren cosas también rayando lo increíble. En tierra extraña, muy lejos de su patria, hay una tumba. La tumba de un inventor español. Solo en Estados Unidos le comprendieron. Solo allí calibraron la potencia de sus argumentos y sus inventos. Pero uno de ellos también le otorgó amargura, le otorgó desesperación, lo convirtió en alguien temeroso de su propia creación, como un moderno Frankenstein. ¿Y qué había creado en sus noches de insomnio entre fórmulas e ingenios Antonio Longoria? El rayo de la muerte. Este concepto ha atravesado la historia de muchos pensadores como arma definitiva, pero él parece que llegó a algo mortífero, auténtico, real. Hemos querido desempolvar su historia. Es sorprendente. Van a comprobarlo. Antes de la Segunda Guerra Mundial y de la invención de la bomba atómica, algunos científicos consideraron la posibilidad de crear un arma verdaderamente letal, la más poderosa del mundo. Con ella, la nación que fuera su propietaria sería capaz de atemorizar a todos sus enemigos. Los buscadores de esta arma la denominaron el rayo de la muerte. Lo que pocos saben es que un inventor español fue uno de los precursores de este terrible artefacto de destrucción masiva. Este hombre se llamaba Antonio Longoria. A los 21 años él se marcha a Estados Unidos, vía Cuba, se instala en Cleveland, en Ohio, y a partir de ahí él crea una empresa. Él era ingeniero y además estaba doctorado en medicina, y esa empresa estaba dedicada sobre todo a la metalurgia, pero también a todo lo que tenía que ver con las enfermedades relacionadas con el cáncer, tratadas con radiaciones, con alta frecuencia. En los años 30 del pasado siglo, el madrileño Antonio Longoria desarrolló sus trabajos en territorio norteamericano y patentó varios inventos importantes. Tuvo una gran carrera como industrial, de hecho hasta patentó un sistema de soldadura que se basaba en alta frecuencia. Él está haciendo unos experimentos para electromedicina y resulta que descubre que una de las aplicaciones que está desarrollando es capaz de destruir los glóbulos rojos de la sangre de cualquier ser o organismo vivo. El científico español se dio cuenta de que había inventado sin querer un artefacto terrible, algo inimaginable, propio de la ciencia ficción. En el año 1934, pues hubo una información bastante interesante, bastante relevante, que es de la revista que se llama Modern Mechanics, que resulta que expone que en un congreso de inventores en la localidad de Omaha, pues se reúne Antonio Longoria con una serie de científicos y de congresistas norteamericanos que llegan a presenciar la tecnología de los rayos de la muerte que estaba desarrollando Antonio Longoria. Utilizaba altísimos voltajes para generar ese rayo de la muerte. Después, que en el aparato que se ve en la fotografía famosa publicada en el periódico de Antonio Longoria, parece que vemos una especie de ocular del instrumento, y eso lo que es, está claro que es un sistema para canalizar las ondas, la radiación electromagnética que emergía del sistema. Todo esto nos lleva a pensar que probablemente lo que hizo fue inventar es un precursor del horno microondas. Era un rayo invisible, un rayo de alta frecuencia,
que iba directamente contra los glóbulos rojos, que los disolvía, licuaba la sangre, la convertía en un líquido que prácticamente producían esas hemorragias internas tremendas, y cuando se utilizaban palomas, decía las crónicas periodistas que llegaba hasta 6 manzanas de distancia. Estamos hablando un poco de una distancia de 300 metros. Caían totalmente pulverizadas y cuando se las analizaba interiormente se veía que su sangre era agua. A partir de estas demostraciones, las dudas asaltaron a Longoria. En su afán por buscar el bien, el progreso, la vida, había dado de manera casual con algo que solo generaría muerte y destrucción. Él piensa en eso tan paradójico del arma que no se va a utilizar nunca, es decir, el arma que va a tener todo el mundo tanto terror que no lo va a utilizar. Antonio Longoria era un pacifista. Él admiraba muchísimo a Roosevelt, que era el presidente norteamericano en aquel momento. Él comenta públicamente que está dispuesto a destruir esta máquina por beneficio de la humanidad. Atormentado por su creación, temiendo que el gobierno sucesor de Franklin Roosevelt no supiera emplear el arma como elemento disuasorio, Antonio Longoria finalmente destruyó su invento para que no cayera en manos equivocadas. Con su muerte, el inventor español se llevó a su tumba el secreto de aquella arma devastadora, al mismo tiempo que dejó un misterioso mensaje para la posteridad. Él lo hizo. De momento está en esa historia que vamos rescatando, desempolvando y con la sensación de que siempre hemos dejado a los genios o brillantes inventores españoles en un cajón, no desastre, sino en la última balda, ¿no? Y cuando nos enfrentamos de nuevo a sus biografías, yo siempre pienso lo mismo y sé que me repito, es que cada una es una novela, cada una. Ahora van a surgir aquí otros personajes que dan para muchas novelas y algunos que fueron un poco más allá y se han convertido, pienso yo, en nuevos mitos científicos del siglo XXI, pero científicos con mucho misterio. Para hablarnos de todo eso, dos buenos amigos. A uno ya lo conocen, al historiador Juanjo Sánchez Oro. Bienvenido, amigo. Hola, muchas gracias. Sí. Oye, impresionante, lo que hemos visto. Espectacular. Y se sabe muy poco de Longoria realmente. Sí, porque él también procuró no mostrarse demasiado, ¿no? De hecho, digamos que llegó un poco a este rayo de la muerte por casualidad y al parecer hubo alguien que lo divulgó, alguien digamos que se fue de la lengua demasiado y eso saltó a los medios de comunicación y a partir de ahí se puso en descubierto algo que a lo mejor él mismo no quería haber contado. Ese anhelo, y tú nos vas a contar varios ejemplos, Juanjo, ha estado siempre ahí, ¿no? Ese tipo de rayo de la muerte, muchos lo han ansiado y algunos científicos han estado muy cerca o teniéndolo, ¿no? Prácticamente. Bueno, lo que más o menos la mayoría, hay un gran frenesí quizás a partir del año 1920, es cuando esto empieza a entrar en ebullición, empieza a buscarse un rayo de la muerte, quizás porque vivimos lo que serían los ecos de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, y entonces se busca el arma definitiva porque también empieza a haber una escalada bélica y empiezan a buscarse también, digamos, algún tipo de arma que pueda acabar con lo que era entonces la tecnología armamentística que estaba creciendo en ese momento. Entonces, bueno, surgen muchos posibles prototipos de rayos de la muerte, la mayoría no llegan a pasar de ser un mero titular en revistas especializadas, pero hay otros que parece que sí que tuvieron un especial desarrollo, aunque de nuevo no sabemos si llegaron a concretarse más allá de lo que serían los efectos de laboratorio. En algunos casos se llega a confirmar que el rayo funciona dentro de lo que serían las 4 paredes de un laboratorio, pero luego cuando pasamos de ese prototipo a la intemperie, es decir, cuando pasamos a tener que usarlo a larga distancia, en determinadas condiciones meteorológicas, es ahí donde no se llega a concretar ese rayo. ¿Por qué hacía eso el rayo de la muerte, si se puede contar de forma sencilla, Juanjo? Es decir, hemos visto hasta qué punto, ¿no? Esto estaría exagerado por la propia historia, el propio tiempo en el que se estaban viviendo estos acontecimientos, pero
¿Sería posible un arma, hablando de ingeniería, de este tipo, que licuase la sangre de los seres vivos? Yo no sé, en el caso de Longoria, por ejemplo, hay un médico también, en este caso es un médico alemán, que también por las mismas fechas, él dice también estar en posesión de un rayo que es capaz de tener más o menos los mismos efectos, y también coincide que él estaba buscando una especie de herramienta para el cáncer. Él lo que dice es que combina, o por lo menos lo que trasciende a partir de los titulares de prensa, que combina lo que serían rayos X con rayos catódicos. Y a partir de ahí, él casualmente encuentra algo que consigue fulminar a los animales. La cuestión está en lo que comentábamos, no llega a pasar del laboratorio y suele ser un descubrimiento casual. Hay otros casos en los que sí que se busca y se ofrece directamente a lo que entonces se llamaba el Ministerio de la Guerra, se llegan a buscar determinadas armas y llega a haber subvenciones, incluso premios, para que la gente desarrolle ese tipo de prototipos, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer algunos de estos ejemplos para maravillarnos, ¿no? Nos acompaña Miguel Ángel Delgado. Él es un periodista, divulgador científico con amplísima experiencia. Y él está ahora de comisario, digámoslo así, junto a María Santoyo, de la gran exposición Nikola Tesla. Y yo lo decía, Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Que Tesla es el ejemplo de científico un poco al límite, de científico con vida llena de misterios, de científico que en los buscadores modernos muchos relacionan con rayo de la muerte, vamos a saber por qué, en absoluta ebullición en este siglo XXI. Y creo que la exposición es una muestra de ello, ¿no? Del enorme interés que hay por este tipo de personajes que siempre habían sido antes oscurecidos. Sí, yo creo que porque representa la idea de que la historia pudo ser de otra manera, de que hubo otras posibilidades, otras alternativas, tanto en los campos de la energía como la idea de que las estrellas que nos han contado, las figuras que tenemos que tener en cuenta, pues como Edison o como Marconi, pues que exactamente no fue así, sino que hubo otra gente al mismo nivel y con la misma capacidad de hacer cosas igual de sorprendentes, o que incluso habrían nuevos caminos para el desarrollo tecnológico que fueron apagados y fueron olvidados. Yo creo que despierta una gran solidaridad Tesla en gran medida por esto. Pues nos vas a contar cosas de Tesla, porque además sí que es un personaje que sorprende, que hay mucha inquietud y mucha pasión por él. Se habla de un precursor de Internet, de un creador de la energía libre y gratuita, que por eso lo silenciaron. Bueno, imagino que hay mucho mito, ¿o no? Hoy por lo menos contaremos algo de Tesla, le invitaremos a Miguel Ángel a que venga a hablarnos más de Tesla y a que podamos tener aquí una parte, si es posible, de esa exposición, de ese mundo, ¿no?, tan maravilloso. Pero hoy sí que nos gustaría unir esos términos, ¿no? ¿Qué pasa con el rayo de la muerte? ¿Por qué se relaciona Tesla con esto? ¿Por qué algunos incluso implican a varios acontecimientos, explosiones, no sé, cosas muy raras con Tesla y sus experimentos? Ahora nos lo cuentas. Pero vamos con biografías, venga, vamos con experimentos que fueron un poco más allá, como decías antes, Juanjo, en esta búsqueda del rayo de la muerte. Bueno, quizás el precedente más antiguo que se ha relacionado con el rayo de la muerte nos tendríamos que ir casi al siglo II a.C., cuando estamos hablando de Arquímedes. Arquímedes, con los medios que tenía en la época, trata de matar a distancia, porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando del rayo de la muerte. El rayo Arquímedes trató de matar a distancia. Trató de matar, o por lo menos impedir que invadieran la isla de Siracusa los romanos, utilizando lo que entonces podía ser un rayo de la muerte, que era concentrar. Al fin y al cabo estamos hablando de armas que lo que hacen es concentrar la energía y aplicarla a distancia. Entonces, en este caso, Arquímedes, según cuenta una tradición que es del siglo I a.C., dice que él pudo colocar una serie de espejos, orientó lo que sería la luz del sol, la luz además del mediodía, la luz más intensa, y lo que hizo fue focalizar esa concentración de calor en las velas de los barcos de los romanos que en ese momento trataban de invadir la isla. Eso es lo que cuenta la leyenda, y a partir de esa leyenda ha habido muchos intentos, por ejemplo hasta el Renacimiento, incluso Leonardo da Vinci llegó a desarrollar una serie de espejos cóncavos tratando de focalizar toda esa fuente de calor en un punto determinado. Buscando siempre el concepto bélico. Exacto, en este caso sí, como un arma a distancia, pero es que los experimentos han llegado hasta nuestros días, porque siempre ha quedado la duda de si realmente es posible concentrar tal cantidad de calor en un único punto a través de simples espejos. Y se hicieron unos experimentos en los años 70 en Grecia, donde se llegaron a reunir en torno a unos 60-70 espejos sujetos por marineros que tenían que orientar y actuar de manera absolutamente sincronizada, concentrar lo que eran esos rayos de luz contra un barco de madera, y efectivamente consiguieron prenderlo fuego. Pero no solamente eso, es que el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Estados Unidos, en el año 2009 también replicó el experimento,
y en principio con una serie de alumnos voluntarios, en este caso utilizaron bastantes más espejos, también consiguieron, después de estar varios minutos enfocando el calor hacia una serie de barcos, consiguieron también que se prendieran fuego. Y en este caso ellos encontraron que realmente era muy difícil que eso funcionara como arma, ¿no? Pusieron un poco en duda que realmente la leyenda de Arquímedes, porque claro, tú puedes ver esa fuente de calor, pero lo más fácil es en ese momento desviar el barco, simplemente salpicar con agua al punto donde está concentrada toda esa fuente de energía y de esa manera eludes la capacidad mortífera o dañina que pueda tener el rayo, ¿no? Por lo tanto, digamos que ese rayo pudo existir, pero quizás como arma mortal o arma letal realmente parece que no fue tan claro que se pudiera utilizar. Luego seguiremos en el paso del tiempo con algún ejemplo de esas personas que buscaban el apoyo militar porque tenían el arma definitiva. Desde luego el efecto de lo de Longoria, pero sí, claro, aquí confluyen elementos mucho más emotivos y más sensacionales, ¿no? Lo decía muy bien el reportaje de Miguel Ángel Delgado, y es que Longoria actuó de repente como este arma es tan terrible que no se va a emplear. La eterna paradoja del inventor sorprendido ante la fuerza de su creación, pero que es pacifista, pero se apoderan del invento, lo retiran a tiempo, él destruye su maquinario. ¿Qué pudo ocurrir ahí? Qué curiosa paradoja, ¿no? Lo pasó con varios inventores. Sí, pasó incluso con el mismo Tesla. La estrategia de Tesla era diferente. Tesla estaba realmente obsesionado por conseguir un arma definitiva, no como una manera de dársela a un país y que venciera en una guerra, sino su obsesión era que no se repitiera la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, Tesla en 1931 hace el primer anuncio público de que está trabajando en el rayo de la muerte. Él no soportaba que lo llamasen el rayo de la muerte. Eso es el titular que le da a la prensa, porque él, siempre tan exacto, decía que no era un rayo. En realidad era como una derivación de su tecnología de la torre de Wardenclyffe de alta frecuencia, y era un impulso de altísima frecuencia que, surgiendo de un epicentro, según decía Tesla, sería capaz, a veces decía, de destruir todo en 300 kilómetros a la redonda o de abatir hasta 10.000 aviones que estuvieran volando a la vez. Pero Tesla en todo momento pone la condición de que él va a ofrecérselo a todos los gobiernos del mundo, a todas las potencias, porque si todos tienen el arma definitiva, ninguno la utilizará contra otro país, porque sería absurdo. Es el antecedente de la teoría de la disuasión, de la disuasión nuclear, que todos sabemos que en realidad nos tuvo al borde de la destrucción más de una vez. Pero con este rayo de la muerte nos asegurábamos la paz mundial. Sí, porque nadie la utilizaría, porque sí, yo destruyo un país, pero a mí me van a destruir a continuación. Y al parecer hay constancia de que Tesla llega a establecer contacto, a escribir a bastantes gobiernos del momento, Inglaterra, Francia, etcétera, ofreciendo su arma. Ahora me cuentas lo de por qué se relaciona el tema de Tunguska, relacionan algunos con Tesla y la explosión. Ahora me lo cuentas. Más biografías, más ejemplos que nos vayan a sorprender. Pues un poco también en esta misma línea de personas que se consideran pacifistas o que contemplan la tecnología de una manera extraña, porque al mismo tiempo es como una especie de abismo, podemos decir, que nos atrae y nos repele. Y es curioso que piensan que realmente aquello que realmente puede acabar con la especie humana es lo que nos puede salvar. Es un pensamiento un poco paradójico que se suele repetir en este tipo de inventores, ¿no? Hay uno de ellos también, que es Harry Grindell Matthews. Este hombre es bastante deslumbrante, parece una mente muy adelantada a su tiempo, porque desarrolla una serie de inventos curiosos. Por ejemplo, él habla de un aerófono, también estamos en torno a los años 20, un aerófono que sería algo así como el teléfono sin alambre, sin cables, ¿no? En los años 20. En los años 20 hace un prototipo, también parece que diseña, y así se lo premia el Ministerio de la Guerra británico, un barco de control remoto. Desarrolla también un prototipo interesantísimo para lo que sería el marketing moderno, que es poder lanzar imágenes y proyectarlas en el cielo, lo que sería años 20, en repito. Los años 20, años 30. Es que es alucinante. Y además se le supone el primer creador de la película sonora, de la película hablada. Lo que pasa que en su momento todos estos inventos que él desarrolla o que él presenta no terminan de cuajar, no terminan de tener acogida dentro del público. Y él lo que hace es que sí que apuesta mucho por el rayo de la muerte. No se sabe muy bien si porque quería a través del rayo de la muerte crear una expectación y financiar los otros proyectos, pero parece que fue más bien lo que ocurrió es que este tipo de apuesta por el rayo de la muerte fue en su contra, casi le desacreditó. Había por un lado, Juanjo, me parece, una obsesión por parte de los científicos conseguir esta
esta arma definitiva, pero por otro lado entraban en la esfera del tabú, ¿no? Quedaban como un poco marcados, ¿no? Claro, es que el problema es que cuando, por ejemplo, Matthews intenta presentar en el laboratorio ante los expertos del Ministerio de la Guerra británico este arma, él efectivamente realiza una serie de pruebas, pero también de manera muy temerosa porque dice que no tiene el prototipo patentado y que por lo tanto no quiere dar demasiadas pistas de cómo funciona, ni siquiera al Ministerio de la Guerra. Entonces, él hace sí una serie de fenómenos, crea una serie de rayos y de efectos, pero es cierto que incluso son investigados estos experimentos por el Servicio de Inteligencia británico y no quedan muy convencidos de que realmente esté creando los efectos que Matthews decía que se realizaban, ¿no? Entonces se crea esa desconfianza. Matthews se va a Francia a vender este rayo. Se va a Francia, se va a un país en principio rival. En Francia tiene una mala experiencia desde el punto de vista de la financiación y acaba en Estados Unidos, supuestamente también vendiendo este rayo. Ahí desaparece la pista de este rayo, regresa a Inglaterra, en Inglaterra monta un laboratorio en Bristol y alrededor de ese laboratorio surge una leyenda popular que dice que todos los que pasaban por allí, por ejemplo, el vehículo que conducían, el automóvil se detenía o incluso que había personas que podían padecer enfermedades y la gente relacionaba esas enfermedades con los experimentos que ocurrían dentro de ese laboratorio. El terrible miedo a la tecnología secreta, un poco, exacto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos rayos, o por lo menos el rayo del que está hablando, no es un rayo que destruya un aparato, sino que él lo que hacía era detener motores o bien, si eran aviones, pues un poco descompensar los sistemas de navegación de ese avión y ya provocar que cayera en picado. Tunguska y Tesla, la doble T misteriosa. ¿Qué hay de cierto? ¿En tus investigaciones has logrado saber por qué relacionan las personas ambos acontecimientos? Pues es una relación por fechas. Tesla, cuando empieza a construir la torre de Wardenclyffe, que es en Long Island, que es la primera torre que iba a ser de su sistema mundial de transmisión inalámbrica de electricidad, pues enseguida tiene problemas, le retiran la financiación y hay un momento que, viendo que no va a poder seguir adelante, decide, aunque no está terminada, ponerla en marcha. Y eso coincide con el evento de Tunguska. La famosa explosión, siempre en la duda. Exacto. La mayor explosión antes de la bomba atómica, ¿no? La vida en la Tierra. Exacto. Y Tesla, pues a partir de ahí empieza a haber gente que relaciona una cosa con otra, pero la verdad es que Tesla, que era un personaje al que le gustaba mucho la publicidad, en ningún momento hace ningún reconocimiento de que él tuviera nada que ver con lo que sucede ni nada. Pero Tesla siempre defendía que con su arma también sería capaz de lanzar una gran cantidad de energía a cualquier punto del globo que él quisiera. Que esta era una de las claves, y como tú comentabas muy bien, del éxito de Tesla hoy. Era como un precursor, ya no solo del rayo, bueno, de otros elementos más macabros, podemos decir, sino que era como una sensación de energía para todos, y gratuita y libre para todos. Y eso originó, yo no sé si según la leyenda, porque no soy un entendido en esto, pero quiero que me lo cuentes, aunque sea brevemente, aunque hablaremos de Tesla. Se ha hablado mucho de cómo callan a Tesla o con su muerte se llevan todos los archivos. Yo no sé si es otro efecto del fenómeno y la mitomanía o que realmente los papeles secretos o no tan secretos de este individuo interesaban mucho a servicios de inteligencia. Es cierto que se le confisca no solamente lo que hay en la habitación 3327 del Hotel New Yorker donde muere, sino también lo que había en 2 guardamuebles que él mantenía en Manhattan. Y durante casi 10 años, hasta 1952, todo el legado de Tesla desaparece de la luz pública, queda clasificado, queda archivado, incluso ahí estarían pues supuestamente todas sus investigaciones sobre el rayo de la muerte, que lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando Tesla habla del rayo de la muerte, que es en los años 30, él ya no tiene medios para tener un laboratorio y sus ideas nunca pasan del nivel teórico y de hecho nunca llega a construir que se sepa ningún prototipo y hacer ninguna demostración, pero durante casi una década, hasta que en 1952 se envía todo a Yugoslavia, donde está ahora mismo, en Belgrado, en el Museo Nikola Tesla, donde se guarda todo el legado del inventor, pues evidentemente esa apropiación de todo su legado pues abre las puertas para todo tipo de especulaciones. Si además añadimos que encima, al cruzar el telón de acero, pasa a estar también durante más de 10 años, de 20 años, fuera del alcance de los investigadores occidentales, pues el mito de Tesla tiene todos los ingredientes para crecer. Bueno, habrá que hablar, Miguel Ángel, de este precursor, porque tiene tantos secretos, tantos misterios, es tan alucinante, fuerzas casi mágicas, energías por desarrollarse,
y la sensación de un mundo en permanente cambio. Quizá una sensación como la que tenemos ahora mismo, ¿no? De estar en cierta encrucijada científico, social, filosófica. Y estos eran precursores que nos dejan su legado. Lo que no podemos hacer es olvidarlos. Hemos recuperado a Antonio Longoria, su rayo de la muerte, un español, tuvo miedo a su propia creación, casi como un doctor Frankenstein, pero luego hemos visto que hay otros y muy interesantes de los que extraer conclusiones. Juanjo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por el repaso. De verdad, ha sido un placer. Gracias, compañeros, de verdad. Muchas gracias. Por cierto, tengo aquí una noticia, bueno, una noticia no, la portada del País, ni más ni menos, y esto estoy seguro que tanto a Tesla como a Longoria, como a algún otro que nos ha traído Juanjo Sánchez Oro, le interesaría mucho. Bueno, tú has hablado de Arquímedes, de la potencia solar, del primer rayo de la muerte, y impresiona, ¿eh? El Sol, el astro rey, su fulgor, sus llamaradas, y es otro término que se ha vuelto popular, por fuerza. Las llamaradas solares, ¿cómo nos afectan? Su poder y también su capacidad destructiva, me imagino, y en nuestro organismo. Y hablamos mucho de esto, pero ¿cómo nos afecta realmente? ¿Hay algún medidor, a modo casi de dosímetro personal? Pues Diego Marañón nos trae algo alucinante. Las aplicaciones están llegando casi a este nivel, medir la fuerza del Sol. Diego Marañón nos va a resolver este misterio. ¿Qué pasa con el astro rey? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Hay un lugar donde el astro rey no afecta. Es el búnker de nuestro compañero en la costa cantábrica. Buenas noches, Diego. Hola, Iker. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, lo acabas de mostrar en pantalla. Hace un par de semanas ocurrió algo que no es nada común, y mucho menos en los tiempos que corren. Y es que los medios de comunicación como El País, como tú mostrabas, se hicieran eco de lo que le está ocurriendo al Sol. Aquí en Cuarto Milenio llevamos bastante tiempo hablando de ello y hemos comentado cómo la comunidad científica internacional lleva ya un par de años mostrando cierta preocupación por esas últimas y espectaculares tormentas solares, ¿no?, que están teniendo lugar en el astro rey. Pero ¿qué pensarías si te digo que solo con tu móvil puedes contribuir a la investigación sobre un fenómeno muy relacionado con todo esto? Seguro que tú no sabías que con este aparato que todos tenemos podemos convertirnos en una especie de rastreadores, de detectores de rayos cósmicos. Si quieres, te explico cómo funciona. Me dejas asombrado, pero tal y como veo lo que me vas contando semana a semana, me empieza a no extrañar. Sí, bueno, pues yo te explico rápidamente. Solamente necesitamos, de momento, un móvil Android. Y digo de momento porque la versión para iPhone está en desarrollo. Lo único que tenemos que hacer es instalar una aplicación que se llama DECO, y que ha sido desarrollada por un equipo del Centro de Astrofísica de Partículas de Wisconsin, que tiene el respaldo, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Física, no es cualquier cosa. Bueno, pues una vez descargada e instalada esta aplicación, solo tenemos que, fíjate, cubrir la lente de la cámara del móvil con cinta adhesiva. Esto que aparentemente parece Suena algo conspiranoico, bizarro. Suena conspiranoico, como para que no nos vigilen o así. Exacto. Sí, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues tiene su porqué, ahora te explico. Y es que la explicación nos la dan sus propios creadores. Los desarrolladores de DECO parten de la propia definición de los rayos cósmicos. ¿Qué son exactamente? Bueno, pues partículas energéticas subatómicas, eso nos dicen, creadas por los agujeros negros y por estrellas en explosión, por ejemplo el Sol. Bueno, pues cuando estas partículas chocan contra nuestra atmósfera, Iker, crean una lluvia de otras partículas secundarias que se llaman muones. Y esas partículas son las que podemos detectar nosotros. ¿Por qué? Porque los muones son capaces de interactuar con los chips de silicio que llevan las cámaras de los smartphones. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues ocurre, ahí lo estás viendo en pantalla, que se libera una carga eléctrica muy pequeñita, pero se crean una especie de píxeles. Una marca muy característica que es suficiente para registrarse, para que se almacene y para que esos datos se puedan analizar. Para ello, por eso cubrimos la cámara, es indispensable estar completamente a oscuras. No puede entrar nada de luz por el objetivo de la cámara. Así que la aplicación, digamos que configura nuestro teléfono en reposo para grabar imágenes. En concreto, toma una foto cada 2 segundos más o menos. Luego, si aparecen esos píxeles, si aparecen esas marcas, esas fotos se registran como un evento, digamos, positivo y se envían a una base de datos pues, que sirve para tratar de comprender y de estudiar mejor estos fenómenos, que no son cualquier cosa porque influyen de manera notable en nuestros satélites, en nuestro clima, y hay quien dice que pueden poner en peligro la vida tal y como lo conocemos. Así que aquí queda nuestra recomendación una semana más, como ves. Interesante, muy sencillo. Diego. Sí, es sencillísimo colaborar. Porque, sí, claro, te decía que es muy sencillo colaborar si queremos en el estudio de estos rayos cósmicos en esta época tan convulsa, está en nuestra mano, nunca mejor dicho. Claro, peligroso no creo, ¿no? Pero el asunto es que nos convertimos en una especie de gran radar, entre comillas, y que
Viendo lo que nuestro móvil capta, podemos ver, evidentemente, podemos extrapolar el dato y saber si estamos ante una especial lluvia de estas partículas y hay una mayor intensidad. Exacto. En esas ya muy conocidas, por desgracia, ¿no?, tormentas solares, que, ojo, Diego, tú lo sabes como yo, dicen los expertos que, como se pasen un poco de frenada, dejan sin electricidad, nos llevan al apocalipsis digital muy pronto. Y habría que pensar en este mundo sin lo digital en activo, ¿no? Se vendría abajo prácticamente. Caos total. Diego, compañero, gracias. Un placer, hasta la semana que viene. Seguimos aprendiendo siempre con Diego Marañón de cosas nuevas, cosas que son tecnología, cosas que siempre nos sorprenden, que nos dan oportunidades para investigar, para formar parte, en este caso, de un experimento científico. Ahora vamos con la arqueología. Vamos a buscar, como ya les decía a lo largo del programa, los otros rostros de Jesús. Claro, el conocido, ya todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué puede hacer Cuarto Milenio? Llevarles por unas pistas que son diferentes. No para nada ni significa nada esto. Jesús quedó, que es lo que importa, creo, muy impreso en la mente de sus seguidores. Hizo una revolución que motivó un cambio brutal. Su mensaje, comprendido o no, ya no lo sé, sigue siendo absolutamente vigente, a contracorriente. Pero su rostro muestra modificaciones. Y eso es extraño, ¿verdad? Hay un momento en la historia, por algo que les va a interesar mucho, en el que Jesús se transforma, o se pinta, o se dibuja, o se plasma, como ya lo conocemos hoy. Pero ¿y antes? ¿Cómo eran los otros rostros de Jesús? Pues vean, por favor, este plato, este objeto, esta patera, esta especie de recipiente descubierto en Linares. Aquí hay un misterio. Ahí lo tienen, el plato de Linares, ni más ni menos. Un hallazgo sorprendente, una posibilidad quizá no imaginada por la inmensa mayoría, ¿me equivoco? Pensar en un Jesús con otros rasgos, con otra sensación de aspecto, ¿eso es posible? ¿Nos suena casi engañoso, increíble? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, hay una larga tradición, más allá incluso de este objeto concreto que pertenece a nuestra arqueología patria. Hay una larga senda de otros rostros de Jesús. Y creo que, como es interesante, es singular, anecdótico para muchos, no lo sé, pero nos ofrece otra perspectiva, vamos a contarlo con Nacho Ares, que ha investigado en profundidad este increíble museo generado, como no, por el maestro Juan Villa. Nacho, bienvenido, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, primero cuéntanos ese plato de Linares que, como nos pasa siempre, ha pasado más o menos desapercibido, ha salido en algunos medios, pero que tiene una historia, ahí vamos a recordar. Pues esa patena, ese plato, yo lo calificaría como uno de los descubrimientos más importantes de este año 2014. Es la representación más antigua de Jesús de Nazaret en la iconografía de la península ibérica. Y lo más llamativo de todo, como vemos ese Cristo, que, como bien decías ahora, carece de barba, carece de melena, y se nos presenta casi como un personaje joven, con el pelo corto, rizado, seguramente rubio, si estuviera la imagen en color, y sin barba. Aparece con una cruz, el símbolo de la resurrección, las Sagradas Escrituras en la mano izquierda, y acompañado de dos apóstoles, seguramente Pedro y Pablo. Estamos en una época muy antigua, el siglo IV, la segunda mitad del siglo IV de nuestra era, que es precisamente el momento en el que la cruz, ese icono del cristianismo por antonomasia, empieza a ser identificado con la imagen de Jesús. Porque antes no ocurría. Desde luego, nadie identifica a su redentor, en este caso, a su icono, a su elemento más importante en esa nueva fe, con la forma en la que fue asesinado, con la forma en que fue martirizado. La cruz fue un elemento que los primeros cristianos rehuyeron todo lo posible hasta el año 313, con el edicto de Milán, cuando se empieza a tomar un poco de cuerpo esta imagen, y ya en el siglo V aparecen las iglesias en los primeros edificios. O sea que en Linares, en esa tierra prodigiosa, ¿no?, del Santo Reino de Jaén, aparece un objeto que, ¿cómo es interpretado? Bueno, pues como una pista a seguir. Y esa pista a seguir nos lleva por territorios desconocidos, repito, para la mayoría, y yo incluyéndome, por supuesto. Vamos a hacer un rápido repaso que de verdad no va a dejar a nadie indiferente. Por supuesto, con el máximo respeto ante una figura tan poderosa, enigmática, digna de ser siempre estudiada como es Jesús de Nazaret. Pero no todos le vieron igual. Es más, cuanto más próximo al momento de su vida, los retratos más difieren. Y esto es un misterio. Es más, llega un punto
que aparecen cosas un poco inexplicables, como esa piedra que tenemos ahí. Sí, es un grafito del siglo I, es la primera imagen de Jesús crucificado que se conserva en la historia del arte, en la historia de la iconografía. Estamos a finales de ese siglo I, aparece en el Palatino y es al mismo tiempo la primera representación y la primera blasfemia del cristianismo. Vemos un texto en donde se puede leer Alexámenos sebete Theon, Alexámenos adora a su Dios, y vemos una figura a la izquierda de la imagen levantando los brazos hacia un asno crucificado. Esto encaja perfectamente tal y como eran entendidos los primeros cristianos, la primera secta cristiana en estos primeros años del cambio de era, en donde ellos se les calificaba como seguidores de un asno, así los calificaban las élites más intelectuales del mundo grecorromano, y es precisamente lo que vemos ahí, una imagen blasfema, la calificaremos nosotros, de un asno crucificado siendo adorado por una persona que aparece a la izquierda de la imagen. Me dejas de piedra, nunca mejor dicho, Nacho, sinceramente desconocía esta pieza en concreto. Juan, cómo no, y su gente de Prometeo, es que lo ha detallado hasta casi la expresión, que es muy difícil de generar esto, y podemos casi entender ese sentido de insulto con el que se hizo. Por tanto, la primera imagen de Jesús, o lo que representaba para algunos, crucificado, es esa, pero hablamos de una época pegada a los milagros, las palabras, la presencia de Jesús. No estamos como en el plato de Linares, estamos en el tiempo de Jesús. Muy pocas décadas después de su muerte ya había corrido la voz de la crucifixión, de toda la teoría teológica que trascende a partir de ese momento, y precisamente lo que decíamos antes, los primeros cristianos huían de la cruz como emblema del cristianismo, y aquí para acusarlos, para señalarlos, para reírse de ellos, se utiliza la imagen de la cruz, y en este caso con un asno crucificado. Pero Nacho, estoy pensando en una cosa, es que hablábamos hace un par de semanas, Carmen y yo, aquí mismo, de martirios del cristianismo. Estamos en esa época de los martirios y la persecución a los cristianos. Al mismo tiempo había un martirio de esta extraña secta que seguía a Jesús de Nazaret, que era perseguida, y que en las paredes, como los grafitis de hoy, aparecían mensajes un poco violentos contra ellos. Alucinante, Nacho. Cambian las tornas, podíamos hacer casi con nuestros compañeros una línea del tiempo, y unos 100 años más o menos después nos encontramos con otra visión de Jesús. Totalmente. En el siglo II vemos esta representación de las catacumbas de San Calixto en Roma, en donde vemos el Buen Pastor. El icono también que ha trascendido un poco en el paso del tiempo hasta nuestros días, y que, al igual que sucede con otros elementos representativos de la figura de Jesús que vamos a ver en este museo, lo que hacen los primeros cristianos es tomar referentes de las religiones tradicionales, adaptándolas a la nueva creencia, y de esta manera pues tiendes a hacerte con más adeptos, o que estos lo entiendan de una mejor forma, ¿no? Las nuevas creencias. ¿Qué es lo que vemos? Un moscóforo griego. En realidad, la representación de ese individuo del siglo VI, V, antes de nuestra era, que llevaba un ternero sobre los hombros para llevarlo hacia el sacrificio. En esta ocasión, siguiendo también un poco el Nuevo Testamento, los textos de San Juan y de San Lucas, vemos la parábola del Buen Pastor, cómo Jesús es identificado con este buen pastor que acompaña encabezando el rebaño, como emblema de la nueva fe y de los parabienes que adopta esta nueva creencia. Y esa es la imagen un tanto tosca, no tiene esa calidad, no tiene un desarrollo desde el punto de vista artístico muy bueno, pero desde luego es una de las primeras imágenes de Jesús en este siglo II de nuestra era. Tosca, no lo sé, Nacho, me parece fantástica, pero desde luego impresionante y cronista de un tiempo, ¿no? Quédense con esto, porque esta transformación va a proseguir, va a continuar. Este Jesús imberbe, ¿no?, que nos sorprende tanto, aparece en otros documentos como este mosaico. Este mosaico, el Cristo Sol, quizás es la prueba más evidente de cómo la nueva fe, Jesús, toma elementos de religiones milenarias, ancestrales, que podrían hundir sus raíces incluso en culturas como la civilización egipcia, el culto al sol, etc. ¿Qué vemos en este mosaico? De la familia Julia, que hoy se conserva en los subterráneos del Vaticano. Es el techo de una antigua tumba. Bueno, pues vemos una imagen de una divinidad en un carro, y lo más llamativo, una vez más, vemos que esa imagen, que no tiene textos, la tenemos que interpretar a partir de paralelos artísticos. Bueno, pues tiene un halo en la cabeza del que se desprenden rayos solares. Sabemos que esa familia Julia era cristiana. Luego, eso es una representación en el siglo III de Jesús como ese sol invicto.
Hay que pensar que en esta época el emperador Aureliano estaba lanzando un poco al público la nueva fe del Sol Invicto. Estaban luchando por quién, si los cristianos o los seguidores del Sol Invicto tomaban el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de esa divinidad, y los que iban un poco en contra de la figura de Aureliano lo que hacen es aprehender, tomar esos elementos de la iconografía del dios Helios, del dios griego Helios, y colocan esos rayos de sol sobre la cabeza de Jesús. Es un hecho para mí totalmente increíble y que enlaza perfectamente cuando vemos las iglesias románicas, por ejemplo, esa orientación este a oeste. Esto no es casual, eso se debe precisamente a que el sol entra por el este, sale por el oeste, y se hace en esa iglesia la bienvenida al disco solar, identificada una vez más con la figura de Jesús. Jesús Sol, ¿no? El Cristo Sol o Jesús Sol en ese mosaico que tenemos ahí y que nos muestra una imagen, desde luego, nada común, diferente, distinta. ¿Pertenecen a épocas de la propia vida de Jesús? Pueden pensar algunos. No se tenían todos los datos, ni hay elementos para pensar que Jesús en su tiempo iba con ese aspecto que se nos ha quedado a todos aquí, que se ha ido transformando. ¿En qué momento empezamos a ver a Jesús como todos lo conocemos? Va a ocurrir, pero antes hay otro intermediario, otra preciosa figura que significa algo, Nacho. Se conserva la original en el Museo de las Termas de Roma, y es una imagen de Jesús en donde una vez más aparece imberbe, con el cabello largo en esta ocasión. Casi podríamos decir que es un personaje rubio, no moreno, tal y como nosotros tendemos a idealizarlo. Y lo más llamativo de todo es la pose que tiene, parece un antiguo filósofo griego. Es una figura paleocristiana del siglo IV, es en esta época también en donde empieza a cambiar Hay una batalla auténtica en el mundo, ¿no? En efecto, hay ese momento en el que el rol de la iconografía empieza a cambiar un poco y aparece sentado como si fuera un juez dictando leyes sobre una silla curul con unas garras de animal en las patas. Los brazos están mutilados, pero en el izquierdo seguramente llevaría el rollo de las leyes, lo que nos está dando pues esa preponderancia, esa importancia que se quería dar a la figura de Jesús, como decía antes, como un juez hablando al público, hablando a sus seguidores, hablando a su parroquia sobre el devenir de los acontecimientos futuros o cómo había que actuar en la vida diaria. Más allá de las cuestiones puramente iconográficas, hay algo en lo que nos cuenta Nacho en que hay que reparar, pienso. Tenemos la larga trayectoria del tiempo, de los siglos. Pasamos de un tiempo de persecución, de insultos, de un corpúsculo pequeño en número que de una forma y con un entusiasmo como no se ha visto, sigue los milagros y palabras de, no lo olvidemos, un hombre, un concepto, un símbolo, un ser que allí estaba, que lanzaba un mensaje completamente a contracorriente, que eso también es interesante y por eso quizá esta vehemencia y virulencia en un principio. Un mensaje de amor en un tiempo de guerra, de batalla, de aniquilación del enemigo. Surge alguien que dice todo lo contrario y que ahora nos puede parecer más o menos asumido, pero pónganse en aquel tiempo. Por eso entendemos esa filosofía del ataque, de considerar poco menos que borricos a incluso a los seguidores de este culto que con el tiempo va estableciéndose, va creciendo, y ya 300 años después de los grafitis insultantes tenemos a esa figura que ya no es un asno, sino es alguien que predica de alguna forma, en forma de ley. Yo creo que es un cambio interesante, es un cambio que estamos viendo, y sin embargo no ha aparecido la imagen que todos tenemos. Yo me refería antes, Nacho, en los años 70, ese cartel absolutamente mítico, tópico y legendario en nuestro país de Se Busca, ¿no? Y la imagen de Jesús de toda la época, sobre todo del florecimiento de la cultura hippie en todo el mundo, pero en nuestro país también, que se convirtió como en la imagen de la libertad, en la imagen de lo espiritual, en la imagen de lo elevado. Bueno, pues la primera vez que esa imagen de verdad, ¡pum!, llega al arte y a la historiografía, la tenemos ahí, Nacho. En efecto, se ha producido la transformación. En el siglo IV empiezan a aparecer, y en el siglo V, algunas imágenes ya de Jesucristo barbado como una persona sabia, madura. Sin embargo, el icono que todos tenemos en mente de la figura de Jesús no llega hasta el siglo VI, y curiosamente en un icono ortodoxo. Este es el primero, podemos decir que es el primero descubierto hasta ahora, claro, que
Aparece así Jesús. Totalmente. Es del siglo VI, como digo, y se conserva en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, en Egipto. Pues bien, todo lo que lo que están viendo ahora a través de la pantalla de su televisión dirán, bueno, pues esto es un Cristo convencional, no tiene, como decían algunos de nuestros compañeros cuando estábamos colocando las piezas, ¿no? Es un Cristo de toda la vida. No, es el primer Cristo, podríamos definirlo así, de toda la vida. De tal manera que esos rasgos barbados, la melena, el cabello oscuro, es lo que han servido de pautas para todos los artistas a lo largo de toda la historia hasta la actualidad. Y lo más llamativo de todo es de dónde viene esta iconografía, el origen de este rostro barbado, dónde nace. Pues bien, seguramente la persona que pintó el Pantocrátor del Sinaí lo que hizo fue copiar la imagen que se veneraba en Edesa, esta ciudad de Turquía, relativamente cerca del Sinaí, en donde aparecía esa imagen barbada grabada sobre una tela que para muchos investigadores es el antecedente, por así decirlo, en la historia de la sábana santa. Ni más ni menos. Que se conservaba en esta ciudad turca plegada sobre sí mismo y solamente se observaba la cara, el rostro. Y además, si nos fijamos en algunos detalles, los ojos no tienen el mismo tamaño, parece que es una figura golpeada, una figura masacrada, ¿no? Encaja perfectamente con la definición pictórica de esa imagen de Cristo a través de la sábana santa que ha llegado hasta nosotros. Bueno, acabas de dar un dato muy misterioso, muy enigmático. Si tenemos una corriente que de momento no había acabado ahí, nos llega la historia de una sábana, un paño, parece que guardado y perseguido entre las grietas incluso del propio muro de Edesa, donde ya parece algo parecido a la síndone o sábana santa de la que tanto hemos hablado y con tanta polémica, evidentemente, que se veneraba. Por tanto, en ese paño, en ese icono, ya había algo que transformaba lo anterior, pero algo que impregnaba con tal fuerza, quién sabe si porque era la verdad, el retrato real, que ya se ha quedado con nosotros para siempre. Y Nacho Ares y yo, que hemos trabajado muchos años, él más en revistas, sabemos que esto no es tontería. Sabemos que ese mismo icono, cuando uno lo pone en la portada de una revista, ya sea la de arqueología, ya sea de misterio, ¿qué es lo que pasa, Nacho? La gente se siente terriblemente atraída por la figura, ya sean creyentes o no. ¿Por qué? Porque quizá por nuestra propia idiosincrasia, en lugares donde vivimos, donde hemos nacido, donde hemos aprendido todo nuestro entorno cultural, está reflejado en esa figura. Es lo que la hace tan llamativa, no solamente para los cristianos, sino también para el mundo musulmán, en donde Jesucristo es un profeta más del Corán. Toda su historia está plagada de milagros, de misterios, de enigmas. Tú sabes como yo, cuando aparece eso, el lector se siente atraído. ¡Pum! Hay algo que nos llama. Y ese algo es un misterio. No es un misterio, no hablo de misterio religioso, hablo de misterio artístico, de misterio de la potencia del arte. Como nos ha contado Nacho, en cierto momento de la historia compleja del hombre, en esa antigüedad, aparece un paño, posiblemente se copia de ese primer retrato, y ya tenemos ese icono que quizá porque es el real, quizá porque impresionó mucho más que estos otros, quién sabe, se ha quedado con nosotros para siempre como imagen y símbolo. Nacho, me ha encantado. Espero que al público también, porque ha sido un viaje absolutamente asombroso, fuera de lo convencional, creo que muy sencillo, y ahora cada uno que investigue. Los rostros de Jesús, lo que no conocíamos, contado de esta forma tan didáctica. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre. Buenas noches, Iker. Hasta la próxima aventura y la próxima investigación. ¿Cuál será? Eso no lo sabe nadie. Pero Nacho nos informará y nos traerá, como siempre, seguro, historias maravillosas. Como la que viene a continuación. Ustedes saben que nuestro compañero Santiago Camacho, a él le gustan siempre las cosas peculiares, las cosas distintas, es un hombre así, ¿no? Diferente. Y entonces está empeñado este año en contarnos que hay muchas cosas que no podemos ver. Lo intuimos, estos mismos rostros de Jesús no los veíamos porque estaban un poco sepultados por la propia historia, solo lo conocían los eruditos. Bien, pues es momento de quitar el velo sobre cosas a nivel científico que nos pueden asombrar. Recordaron hace unas semanas su increíble crónica sobre los compañeros de cama bastante molestos que tenemos todas las noches, los ácaros, que incluso hacían sus cosas en nuestras pestañas, ¿no? Fue muy impresionante. Ocurrió lo mismo ahora. Santi ha emprendido un viaje de altura, para intentar explicarnos algo sobre un elemento muy peculiar, que también tiene secretos. Santi Camacho, cronista de Lo Invisible. Si hay algo completamente invisible para nosotros y que sin embargo podemos sentir sus efectos constantemente, eso es precisamente el aire que nos rodea.
Es un elemento imprescindible para la vida, pero además está dotado de una energía asombrosa. Pequeños cambios en la presión o en la temperatura pueden provocar cosas como un huracán, pero también que un avión de cientos de toneladas se mantenga en el aire, o que un globo aerostático surque los cielos con la levedad de una pluma. En 1864 el físico alemán August Toffler inventó el sistema Schlieren, una forma de fotografía que permitía por primera vez a los hombres asomarse a un mundo invisible, el mundo del aire en movimiento. La fotografía Schlieren es utilizada por las ramas más diversas de la ciencia. Se emplea, por ejemplo, para estudiar cómo se comportan las armas de fuego, o también para comprender cómo los perros utilizan su privilegiado olfato para ver el mundo mucho mejor que con los ojos. Por ejemplo, cuando contemplamos el gas que sale de un mechero, a través de esta técnica podemos comprobar que este, al contrario de lo que solemos pensar, es mucho más pesado que el aire y cae formando una pequeña cascada. Sin embargo, cuando encendemos el mechero, los gases de la combustión salen proyectados hacia arriba, formando una especie de geyser que puede alcanzar incluso varios metros de altura. Ahora mismo nos encontramos en época de gripe. ¿Nunca se ha preguntado cómo es posible que se haya contagiado aun habiendo tomado todas las precauciones posibles? Pues la fotografía Schlieren tiene la respuesta. Es más, se ha utilizado para estudiar la propagación de enfermedades. En estas imágenes vemos cómo una simple tos proyecta partículas infectadas a varios metros de la persona enferma. No es magia, es tan solo el aire que nos rodea, invisible, intangible, lleno de vida y de sorpresas para el ser humano. En territorios tan aparentemente comunes como el aire, también el misterio, aquí mismo, ¿verdad? La idea de lo invisible es reencontrarnos con la sensación de que conocemos muy poco. El lema de este programa. Hay misterios en lo invisible y hay misterios en lo visible. A veces en lo antiguo, en las historias. Ya saben que tenemos especial predilección por recorrer nuestro país, por revisitar lugares, por aprender de su historia. Y si empezábamos en las frías tierras del norte con esa experiencia límite del Ertzaina, enfrente del aparecido, de lo que sea, nos marchamos ahora a una cuestión que en el fondo entronca con lo mismo. Un lugar bucólico, un lugar casi abandonado, un lugar donde también aparece el enigma. ¿Quieren conocerlo? Recorremos con prudencia la sinuosa carretera que cruza la selva del Irati y que nos llevará a nuestro destino, muy cerca de la frontera con Francia. Dicen que en este bosque salvaje habitan criaturas de pesadilla. En 1886, el escritor Pedro de Madrazo está elaborando una guía de Navarra, y cuando llega a Orbaizeta cuenta cómo alguien del valle le cuenta cómo, estando él una noche dormido en mitad del bosque, en mitad de la selva del Irati,
oye de repente unos ruidos extrañísimos y cuando se despierta ve pasar por encima de su cabeza pues una especie de comitiva alada de brujas, de lamias, de espíritus maléficos, por decirlo así, que llevan como si fuera una bandera un esqueleto con una calavera coronada por una corona de oro. Ese esqueleto coronado pues son los restos de la reina Juana III de Navarra, de la reina Juana de Albret, que por haber abandonado el catolicismo y haberse hecho hugonote, calvinista, pues Dios la castigó a que sus restos siempre permanezcan errantes por lo que fue su reino, por el reino de Navarra. A lo largo del tiempo, son muchos los habitantes del Valle de Aézcoa que han tenido experiencias difíciles de explicar, especialmente cerca del agua, pero están convencidos de que hablar de ello atrae a las brujas. Apariciones de lamias a la orilla de los ríos, el río Legarza es afluente del río Irati. Lamias se les caracteriza como seres mitad mujer, mitad animal. En ocasiones aparecen en forma de sirenas a la orilla de un río. Personalmente conozco el caso de dos montañeros estoy hablando de un caso que ocurrió hace 10-12 años. Dos conocidos montañeros haciendo una travesía por el Pirineo. Un atardecer en un collado alto, aquí del Pirineo navarro, pues vieron un ente luminoso que les dejó petrificados de miedo y de terror. Durante 5 minutos se produjo el avistamiento, ¿no? Es un ente luminoso irradiando luz, inexplicable. En Orbaiceta nos encontramos evidencias de ese miedo heredado a lo sobrenatural. En muchas puertas hay símbolos de protección. Muchas de las casas conservan símbolos, amuletos que las protegen contra estas divinidades y genios que se piensan que vivían en el interior de la tierra. Símbolos como la Egusquilore, la Carlina Cantifolia, un cardo de puerto, que cuenta la mitología vasca que se crea, o Amalur, la diosa tierra, la crea para imitar al sol, porque todos sabemos que estas divinidades solo aparecen entre la medianoche y el canto del gallo. Entonces se pone esta flor con forma de sol, o Amalur creó esta flor para que la gente la pusiese en la puerta de sus casas y para que estos seres no entraran en la misma. Acompañados por una intensa lluvia, llegamos al fin a las ruinas de la antigua Real Fábrica de Armas, un complejo del siglo XVIII en plena selva de Irati. Nos cuentan que aquí converge una extraña energía, que las personas desaparecen y que en sus proximidades ocurren cosas imposibles. Entonces vio junto a una regata, debajo de un puente muy cerca de donde estamos ahora mismo, vio a una serie de muchachas, de jóvenes, que estaban cantando una serie de fórmulas repetidas una y otra vez, una especie de liturgia extraña que decía lo siguiente, que está recogido, como decía, por escrito, y dice lo siguiente, este cántico que se repetía, decía lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. En concreto, en el Valle de Aézcoa hay una figura que destaca sobre el resto de las figuras de mitología vasca, que es la figura de la Sorguiña, la bruja. La mitología vasca la presenta como un ser maligno, malévolo, que siembra tormentas, como la que ahora mismo tenemos sobre nuestras cabezas, que hace averías en molinos y ferrerías, provoca enfermedades y muertes, y en el caso del Valle de Aézcoa especialmente provoca desapariciones de gente, de muchachos, muchachas que partían de sus casas, de sus pueblos hacia otros y desaparecían en la niebla. Entonces se decía que se le habían llevado las brujas. Aquí precisamente se alude muchísimo a las brujas, no solo el concepto de esa mujer física que realiza una serie de rituales o unas prácticas extrañas para el catolicismo también de la época,
sino que hay otro tipo de entidades, por así decirlo, al que también se alude como brujas, pero pueden ser morfológicamente más similares a lo que son apariciones fantasmales o espectrales. Tal vez atraídos por el influjo de este impresionante lugar, muchos peregrinos del Camino de Santiago se han perdido por estos parajes, y en ocasiones el resultado ha sido fatal. Por ejemplo, el caso de un peregrino brasileño, no me acuerdo el nombre ahora, hace aproximadamente 12 años, desapareció, apareció su mochila, el cuerpo no se encontraba, apareció al cabo de un montón de semanas de búsqueda, apareció el cuerpo. La versión oficial es que dejó su mochila, fue a tomar una toma y se despeñó, le pasaría algo. Esa es la versión oficial. El invierno pasado también apareció otro peregrino muerto en las cercanías a Roncesvalles. Estamos hablando de lugares muy cercanos a la fábrica de armas, a sus ruinas y a la selva de Irati. Aparece también otro peregrino muerto. Versión oficial, se ha salido del Camino de Santiago a recoger agua en una regata, un arroyo, y ha muerto despeñado o ha muerto por causas naturales. A pesar de que la modernidad va enterrando las viejas leyendas, se sigue guardando mucho respeto a la fábrica de armas. Por precaución, nadie se acerca aquí cuando anochece. Comenzamos esta semana las fotografías de los espectadores en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Paloma Martínez nos dice que estuvo allí a principios de octubre visitando esta maravilla que tiene, pues ahí lo están viendo, algunas de las fotografías, animales ya extintos, impactantes. Pero lo que de verdad la impactó a ella fue revisar las fotografías y que de repente saliera algo que lo primero ella no ve allí, lo segundo no pertenece al Museo de Historia Natural de Nueva York y lo tercero pues es que, ¿qué voy a decir? Es una cara bastante terrorífica, ¿verdad? Esta que sale aquí, vemos en la esquina de la fotografía. Guillermo nos dice que por supuesto no es nada que pueda pertenecer al museo, ningún tipo de recreación de antiguos seres que vivieron antes. No, es que no se trata de nada de eso. Además, si vemos la ropa con la que va, es una ropa completamente moderna. Ahí lo tenemos. ¿A qué pertenece este rostro? Pues Guillermo solo nos dice que puede ser alguien que haciendo una broma llevara una careta de estas como de plástico. Que si no, porque es que una persona, aunque fuera con deformaciones, el rostro tan gris no puede deberse más que a una careta de esas que venden pues para disfrazarse. No tiene otro sentido, sino verdaderamente es que no sabríamos quién es. Pero fíjense ustedes, porque es bastante terrible, como con los ojos en blanco, muy gris la cara, el pelo parece muy de goma, con lo cual optamos por esa posibilidad que nos da Guillermo León. La segunda fotografía nos la enviaba Javier Tomás Olivares, Fuerte Santa Elena, en Huesca. Dice que es un lugar que está abandonado y por lo tanto también está tapiado. Él se acercó hasta allí, tomó varias fotografías. Las ventanas y las puertas, como ven, están todas cerradas o las ventanas tapiadas. Y en la fotografía se ve como en una de las ventanas superiores, donde parece además que el cemento se ha quitado y queda tan solo el ladrillo, pues hay como un espectro, como un fantasma. Además parece que le brillan los ojos bastante. Vamos a ver otra de las fotografías que Guillermo nos ha destacado. Ahí las tenemos, porque incluso parece un encapuchado, ¿verdad? Que está como con una capa, los dos ojos muy brillantes, como si se tratara de un animal, pero lo que es de verdad, según nos dice nuestro analista informático, es una pareidolia. La parte del cemento que se ha caído con la piedra, con la luz, en determinadas circunstancias, ha creado lo que nuestro cerebro interpreta como un fantasma, pero realmente no estaba allí. Dos vías de contacto si desean que analicemos las fotografías que para usted
no tienen explicación. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que tienen que seguirnos en Nave del Misterio. Ha vuelto a ocurrir y yo espero, porque eso también importa, que lo hayan vivido conmigo con la misma intensidad y la misma pasión. Resulta que hemos tenido cara a cara, hablándoles a todos ustedes, a un protagonista de un Expediente X español. Lo ha hecho con esa rotundidad, con esa verdad, con ese no sé qué, pero que se transmite y se nota, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver caras que hablan en la televisión y a ver personas que nos lanzan sus mensajes de cualquier tipo, que evidentemente nuestro escepticismo general, y no precisamente con los temas del misterio, se ha incrementado. Nos creemos poco a la gente que habla, me imagino que es así, ¿no? A veces los mensajes están tan llenos de frases hechas, tan llenos de la misma estratagema, que cuando vemos algo que es auténtico, cuando vemos algo que rompe las barreras de lo políticamente correcto, cuando vemos algo que puede ser contado a contracorriente, pero con fe, con autenticidad, ¡pum!, nos cala. Siempre he creído en eso. Yo soy hijo de una televisión que no sé si parece mucho o poco, ustedes me dirán, a la que se hace ahora, porque vengo de otro tiempo. Y en ese tiempo de la infancia es cuando nos curtimos a todos los niveles. Yo soy hijo de Félix de la Fuente en ese aspecto televisivo, ¿no? O de Jimena del Oso, o de la Cuadra Salcedo. Y yo recuerdo perfectamente, sobre todo a Félix, lo he dicho muchas veces, esa autenticidad, ese no sé qué, pero que te embaucaba, te hipnotizaba, te transmitía, te estaba hablando a ti. No era otra cosa, no era un mensaje prefabricado, te estaba hablando a ti y resonaba en ti. Por tanto, doy un especial interés a esa fuerza que yo les aseguro que cuando estoy delante de un testigo siento. Y no les negaré que a veces se siente más y se siente menos. Y que muchas veces tiene que ver con ese halo. Hay personas, esto es un misterio fuerte de la comunicación, que saben mucho. Ha habido no sé cuántos testigos, miles de personas han estado sentadas o en los reportajes de Cuarto Milenio. A muchos cientos, miles he tenido yo delante, ¿no? Y es curiosa la ecuación. Hay personas que saben mucho, hay personas que tienen un conocimiento, pero a la hora de transmitirlo, o lo que es lo mismo, compartirlo con los demás, incluso ser generoso para que los demás tengan de inmediato ese conocimiento que a ti igual te ha costado años, no, algo falla. Hay personas que saben menos y que sin embargo tienen una fuerza enorme. En los testigos también pasa. Hay personas que, por su condición, por su situación concreta, por cómo les impactó lo vivido, lo transmiten con una potencia que es imposible permanecer al margen de eso. Yo creo que ha pasado esta noche. Para mí era un reto porque además tiene que ver con una época donde yo me forjé como buscador del misterio. Sigo dándole vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquel año 84, finales del año 84, para que en mi Vitoria natal ocurriesen aquellos fenómenos, ¿no? Hoy hemos conocido uno más. Es la magia de la tele, ¿no? Y la magia de los buenos investigadores como Enrique Chazarra, que hacen que algo que parecía leyenda urbana se convierta en verdad. Ahora bien, díganme ustedes qué solución hay para lo que les ha contado este miembro, este inspector de la Ertzaintza. ¿Cómo es posible? ¿Alucinación? Bueno, muy bien. Y así cogemos esto y lo quitamos de un plumazo y nos quitamos el problema, y primero para él. Oye, mira, es que tuviste una alucinación. Claro, una alucinación con un compañero a la vez, inspector, un policía también. Una alucinación que dura el tiempo que dura, con esa nitidez, contando ese imposible. Una alucinación que se corresponde con lo que acabo de ver una pareja que ha denunciado los hechos. Hombre, vaya alucinación, ¿no? Habría que empezar a pensar en el misterio de las alucinaciones múltiples y lo útil que es para muchos tirar por ahí. Pero de no ser alucinación, que yo no lo creo, ¿qué es? ¿Qué pretenden estos seres? ¿Quiénes son? Lo digo muchas veces, son de aquí, de allá, pertenecen a una especie de sedimento que todos llevamos, se vienen apareciendo desde siempre. ¿No es absurdo en mitad de una carretera, en mitad de un túnel, esa especie de ensotanado? ¿Y por qué esa sombra colosal de gran tamaño ha aparecido tantas veces? 10, 20 reportajes habremos hecho en Cuarto Milenio con historias de este tipo, no, muchos más, yo creo. Y si hilamos seguramente los testimonios, observaremos esa verdad, esa autenticidad, esa impresión, ese impacto de quien lo cuenta. Y si algo pudiese medir las emociones, estoy seguro que tendrían la misma gráfica científica. Son personas que han estado durante unos minutos ante algo incomprensible. El valor del auténtico, eso es lo que permito reclamar. Periodísticamente,
para este equipo común de muchas personas un hito más. Y van unos cuantos, ¿no?, en este país, remando a favor de que esto se normalice. Porque hay personas como este inspector jefe de la policía que vivió esto, y punto. Luego ya cada uno que quiera ser más cómodo, más convencional o más arriesgado. Y fíjense, yo pienso, creo, que estos seres, los llamamos los visitantes también, con diferentes disfraces, diferentes envolturas, se han ido apareciendo el ser humano por algo, desde el principio del tiempo. Esto depende de donde se vea, podía ser un fantasma, un demonio, un extraterrestre, un ángel, no sé. Pero en el fondo parece la raíz de lo mismo, ¿verdad? Algo que cuando uno no lo espera le va a romper los esquemas seguramente para siempre. Algo que con un poco de suerte y valentía se puede contar para que otros recuerden sus propias historias, para que no sean considerados unos apestados, unos marginados. En el tiempo que hacemos este programa llegan a mi mesa nuevos documentos sobre la presencia, en mi opinión, quién sabe, no voy a decir de seres, sino de la idea de esos seres, la idea de esos héroes colosales de la antigüedad, la idea de esas figuras que no parecían humanos y que los seres de otras culturas esculpieron como ellos supieron, con una especie de respeto, miedo, inquietud y al mismo tiempo sensación de grandeza. Cuando estas figuras aparecían, yo creo, cuando estas fuerzas emergían en mitad del mundo humano, algo se quebraba. Y en la idea del artista, en el concepto del artista, estoy seguro de que daba algo también. Verán, hay como una relación entre lo que yo siento, espero que ustedes también, cuando veo un hombre, como tantos que han pasado por aquí, me estoy acordando del inspector Negre y del caso Vallecas, tantos otros, ¿no? Ha habido muchas personas, militares, policía, guardias civiles, contándonos aquí con esa fuerza, ¿no? Pues yo siento una sensación muy parecida cuando los tengo delante, cuando me contagian ese enigma que ellos han vivido, cuando me lo traspasan casi a nivel de piel, y cuando yo contemplo algunas de las figuras antiguas de la humanidad que no están muy bien explicadas y que en mi impresión representan la irrupción de ese mundo que no es el mundo ordinario en el mundo de los antiguos. En este mismo instante nos llegan por teletipo imágenes de nuevos gigantes colosales de más de 2,5 metros en piedra con más de 3.000 años en Cerdeña, donde se crearon hasta sus tumbas. Las imágenes son de impresión. Hemos visto muchas figuras parecidas, ¿verdad? Esos ojos que representan algo, como si pudieran ver más allá de la vida. Esos rostros hieráticos, esos rostros que a veces están marcados por una sonrisa mínima, que no sabemos si es sardónica o no, pero que parecen saber más que nosotros. Esos cascos, esos atuendos, la sensación de que en la antigüedad algo llegaba cada cierto tiempo y asombraba a los seres humanos, o que un gran relato, como los viejos mitos, se va repitiendo por algo, porque hace mucho tiempo que el ser humano tiene conciencia de que hay algo más que de vez en cuando se aparece. Solo nuestra cultura, solo en los últimos 150 años hemos dejado de creer en todo eso. Y bueno, pueden ustedes pensar si nos va mejor o peor, no lo sé. Lo cierto y verdad es que es muy sencillo decir que estos son guerreros de no sé qué, esto será el culto al maíz de no sé cuántos, oye, líneas de Nazca, a ver si las resolvemos ya, que esto tiene que ser, todo tiene que ir hacia lo lógico, porque los arqueólogos, no todos, muchos arqueólogos absolutamente mitofóbicos, esto me lo contaba mi compañero Javi Pérez Campos, mitofobia, todo lo que tenga que ver con lo sagrado, la irrupción de lo extraño, lo no humano, da un miedo espantoso, oye, a ver si nos van a tirar la tesis para atrás, a ver si un profesor va a decir que estamos chalaos, y todo eso se guarda, o se intenta explicar de otra forma, y nosotros cuando vamos a un museo, cuando vamos a una excavación, y cuando vemos cómo irrumpen estas figuras, nos damos cuenta de que la explicación convencional encaja tan mal como un puzzle mal hecho, que hay otra cosa. Es lo que yo creo, e intento ser sincero con ustedes siempre. Pienso que en todas las culturas, ninguna se queda al margen. Sufrieron la visita de los visitantes. ¿Y quiénes son los visitantes? ¿Son los que estaban ya en el más allá? ¿Son los que estaban más allá del cielo? ¿Son los que estaban en otro mundo? ¿Son unas figuras que forman parte de nuestra naturaleza y siempre han estado ahí? Eso lo dejo para ustedes, para que reflexionen. Pero, como comprenderán, la autenticidad es muy difícil de borrar. Se siente ante un caso, se siente ante un testigo, se siente ante una vieja piedra. Es bueno no perder, creo yo, ese concepto. Si nos conformamos con lo que nos cuentan a nivel oficial, les aseguro que nunca sentirán eso. Y perderse eso a nivel sensorial, aunque sea a nivel sensorial como otra forma de experimentar el misterio,